estábamos guardando la moto con mi marido y vimos un auto medio sospechoso pensando que era quizás un asaltante. En este pasaje, Rodrigo de Ibarrola fue arrojado un cadáver. Había quedado como en posición durmiendo. Cuando la fueron a ver, estaba muerta. Le hicieron resucitación, pero no reaccionó. No tenía signos de ser golpeada. Pero no tenía documentos, por lo tanto tampoco saben exactamente quién es. Se llamaba Miriam Natiele Alencar da Silva, tenía 19 años nada más. Tenemos que hablar de dos extranjeros detenidos por el caso de esta joven que fue arrojada muerta. Resultaron ser de Danilce Contreras de León, una joven dominicana, Ezequiel Alejandro Medina, de 20 años, un joven argentino, y acá es donde viene el nombre sorpresa. Hendrik Bienkienavois Dasman, surinamés. Este mismo joven que estuvo detenido en 2011 y que fue a juicio abreviado, también por el caso, recuerdan que se llamó de la narcomodelo Dayana Antivero. Dayana Antivero se hizo conocida cuando cayó presa junto a una banda de narcotraficantes que mediante la modalidad mulas enviaban cocaína a Europa. Cayó junto a quien era su novio, un tal Gino, con pasaporte holandés. Se logró el secuestro de 2,5 kilos de cocaína, la detención de 3 personas y otras 3 personas en el aeropuerto de Ezeiza en distintos momentos que ya estaban con la cocaína ingestada. Cuando uno empieza a tirar de la piola de las noticias se encuentra con estas sorpresas, ¿sí? Una chica brasilera muere ingestada por cápsulas de cocaína. Empieza la investigación rápida porque a la hermana la habían dejado en la puerta de una clínica desesperada porque había visto cómo se moría su hermana. La dejan primero a la chica y entonces después, cuando ven que la otra estaba enferma y para no ir a un hospital o no darle asistencia, la tiran como un paquete y que o estaba muerta o estaba a punto de morirse, se deshacen de ella y se van. De volada se van a la casa a levantar las pocas cosas que tenían, contratan un fletero y en ese momento es que la mujer dominicana, el hombre de Surinam y el fletero caen presos los 3. La policía comprueba que el fletero no tenía nada que ver, que había sido contratado para levantar ese departamento de apuro y entonces quedan detenidos la mujer dominicana y el hombre de Surinam. El problema es que el hombre de Surinam tenía antecedentes de haber hecho lo mismo, exactamente lo mismo. Había pasado 4 años y medio detenido, haciendo un juicio abreviado. Ustedes recuerdan el caso, aquel el famoso que se conoció como el de la narcomodelo. Claro, cuando uno va al procesamiento, a lo que fue el dictamen en el cual terminaron procesados todos los de esa banda, las similitudes y lo que hacían era exactamente lo mismo que terminaron haciendo con esta chica brasilera. Las ingestaban de cocaína y las mandaban para afuera. No es que el muchacho de Surinam era un valiente y él también se animaba a meterse la cocaína. No, reclutaban gente más o menos desesperada por la plata o por lo que fuera, los convencían y los subían a un avión y los mandaban rumbo a Europa. A veces con escala en Brasil, a veces directamente en vuelos directos a Europa. ¿Cómo se sabe esto? Porque está en el procesamiento. Un procesamiento que se basó en escuchas, un procesamiento bien hecho. Detectaron que había una banda que estaba sacando mulas por Ezeiza, cae uno, cae otro, y entonces empiezan a investigar. Hacen una serie de intervenciones telefónicas y descubren que la banda, más o menos, estaba constituida por un nigeriano, por el muchacho de Surinam llamado Hendrik Bienkienavois Dasman, ¿sí? Y después por otra serie de personajes que son los que quedaron ingestados con la cocaína adentro y fueron descubiertos en Ezeiza. Un alemán, un holandés, una serie de muchachos que iban cayendo como mulas, iban siendo detenidos en los controles de Ezeiza. ¿Qué sucede? Los procesan, el procesamiento estaba bastante bien abrochado, zafa la chica Dayana Antivero con una probation porque ella lo único que tenían en contra de ella es que había reservado un hotel. Como era la novia de este muchacho de Surinam, este señor llamado Hendrik Dasman, ella había aparecido reservando un hotel porque el otro, para no quedar escrachado él en la llamada, ¿qué hizo? Le dijo, mira, como yo no hablo bien castellano, reservame un hotel. En ese hotel, llamado San Carlos, iban a parar las mulas
para deshacerse de la cocaína que llevaban ingestada adentro. Por eso es que Dayana Denis Antivero zafa con una probation y no va presa, va muy poco tiempo presa. Los otros dos, el nigeriano y el muchacho de Surinam, eran parte de la banda. Sin embargo, en un insólito juicio abreviado, le dieron solamente 5 años de prisión. Lo notable, para mí, pero esto ahora lo vamos a discutir con gente que entiende más de derecho que nosotros, es que el muchacho de Surinam salió y no es que se regeneró, cambió, decidió otra cosa, sino que volvió a hacer lo mismo y esta vez la costumbre esta de hacerle ingestar cocaína a las mujeres costó una vida. Entonces, acá es donde uno dice, ¿qué parte del Estado está fallando? ¿La justicia? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Qué parte del Estado está fallando que a un tipo que ya tenía un antecedente de haber reclutado gente, ingestarla con cocaína y sacarlas del país, lo condenamos, el tipo se acoge a un juicio abreviado, supongamos que uno diga, bueno, la sacó barata con 5 años, acá hay algunos juristas que están diciendo que hay un festival de juicios abreviados en la Argentina para zafar de las causas de narcotráfico, supongamos que el juicio abreviado estuviera bien. Ahora, nadie después dijo, che, ¿para qué queremos a este tipo de Surinam que se dedica a contrabandear cocaína? ¿Para qué carajo lo queremos en la Argentina? Nadie se le ocurrió decirle, no, macho, andate de acá porque no sos bienvenido. Una cuestión de sentido común. Bueno, no. Al tipo lo dejaron acá, nadie se tomó el trabajo de mover un resorte, un solo resorte del Estado, ya sea judicial o administrativo, para echarlo de la Argentina. Y 2 años después, porque salió en 2014, lo tenemos reclutando una pobre piba brasilera a la que termina muriendo en una calle de Devoto. Así funciona la justicia idiota en la Argentina. Así funcionan las cosas cuando el Estado se desentiende, cumple con lo formal y después la vida de la gente que viene atrás le importa un carajo. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Tía, está todo bien ya, pero el muchacho, tía, está que se nos va, tía. Hola. ¿Pero está todo salido ya? No, está que se nos va para arriba, tía, el muchacho. ¿Por qué? No sé, pues, ya cuando vinimos ya con la gente, ya comenzó a chancarse la cabeza, a hablar huevadas. Yo le digo, ¿qué pasa? No, me dice, ya terminé todo, me dice, está todo bien. Y cuando de un repente, pum, se cae, doña, y puta madre. Y comenzó a temblar, ¿no? Pero si no tiene nada que llevar al hospital, pues. No, pero doña, pero todavía le falta, doña. Hola. Tía. Dime. Ya fue, tía, muchacha. ¿Se murió? Sí, ya su madre, tía. No. Ahorita me estoy yendo, viste, al hospital, viste, a hablar con Pelusa, tía. Ay, Dios mío, ¿se murió? A ver, ¿ah? ¿Se murió? Sí, tía, puta madre. Ahora, tía, ¿qué hago, tía? Ay, Luis, no sé qué hacer. Las mulas son a pequeña escala, lo que los containers son a gran escala. La droga que viene de Bolivia o de Perú, la cocaína en especial, si esa pequeña escala se ingesta y la sacan rumbo a Europa, ¿sí?, que es donde más vale, y si tienen mucho poder adquisitivo, mucha capacidad de camuflaje, la meten en bobinas de acero, como estaban haciendo los muchachos colombianos, y después la sacan rumbo a Europa. Pero el problema es que en el caso de las mulas son seres humanos, viejo. Son el eslabón más débil. Digo, el muchacho de Surinam, Hendrix Dasman, él no se animaba a ingestarse las cápsulas. Él enganchaba giles y los ingestaba de cocaína. Total, si caen y les descubren la cocaína, van presos ellos. Y si se les rompe una cápsula, se mueren ellos. Digo, fíjense el nivel de la crueldad que tiene este tipo de tráfico. Estoy aquí con Claudio Gutiérrez de la Cárcova, es juez del Tribunal Oral Federal Penal Económico. Es un tribunal que entiende en causa de narcotráfico, justamente. Y tengo entendido, doctor, que usted tuvo que intervenir en este caso. Sí, intervine en el trámite de la causa, justamente no firmé el abreviado porque estaba de licencia, ni firmé la provincia. ¿Hubiera estado de acuerdo? Sí, porque el juicio abreviado se hace justamente pensando en la pequeña cantidad de droga.
Lo que pasa que ha habido tanto trabajo en estos años que se desfigura lo que es la aplicación del instituto y yo he tenido causas de abreviados de 1 tonelada. O sea que se firman juicios abreviados para sacarse el laburo encima, disculpe lo que pasa la simplificación. Sí, yo no, obviamente que yo estoy en disidencia muchas veces de esos abreviados, rechazo abreviados permanentemente. ¿Un abreviado por 1 tonelada? Es negocio. Bueno, fue anulado por casación y yo hice el juicio hace poco, que fue Merluza Blanca 2, 1 tonelada. 5 años, 11 meses y 29 días, porque el abreviado es hasta 6 años. Aclarémosle a la gente que un juicio abreviado es cuando los acusados dicen, sí, está bien, me declaro culpable, le ahorro al Estado todo un trámite de discusión, de debate, acepto mi culpa, no sé si esto incluye alguna dosis de arrepentimiento. Reconocimiento de la culpa, del hecho, y bueno... Y esto supone que se le achica la condena, lo que pasa es que se achica a niveles increíbles. ¿Por 1 tonelada cuánto le daban? Bueno, por 1 tonelada nosotros después en el juicio creo que pusimos 10, 11 años. Pero a estos muchachos del abreviado, ¿cuánto? En el abreviado le habían puesto 5, 11 meses y 29 días porque se puede poner hasta 6 años. Entonces casación anula. Lo que pasa es que... El negocio, por 1 tonelada de cocaína, 5 años. Surinam, yo lo visité, porque nosotros visitamos a nuestros condenados. Y en Roca tenía conducta ejemplar. Y obviamente cuando se hacen los informes de la libertad condicional en julio del 14, el fiscal y tanto el servicio penitenciario dijeron conducta ejemplar, es más... La suegra, que era la mamá de Dayana, lo visitaba con regalos. Entonces, muy particular el caso este porque resulta paradigmático que del 14 al 17, evidentemente este hombre siguió trabajando exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasaba? Era necesario para la expulsión el consentimiento del condenado. Y obviamente no lo daba. Si Argentina es un festival en materia de flexibilidad de delito... Eran hasta 7 años lo que tardaba Migraciones en poder expulsar. Con el decreto 70 que saca esta gestión, esto se cambia totalmente. O sea que solo dependía de un decreto, no de un trámite legal, no de una ley. Un decreto de expulsión, pero ese decreto era recurrido por el condenado y podías pasar 7 años hasta la expulsión. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo criticando? Y se lo planteé por escrito a Garabano cuando llegó, para modificar un poco esto, y este año se lo escribí a la procuradora, que yo no conocía, fui a verla. Y le dije, el crimen organizado no se pacta. Entonces, con el crimen organizado no se pacta porque se devora la República. ¿Qué pasaba? Venía alguien con 20 kilos, iba a un abreviado por el mínimo son 4 años y 6 meses, como era extranjero se iba con 2 años y 3 meses a la mitad, con extrañamiento, que es la expulsión, le pagábamos el pasaje nosotros, Migraciones le compró el pasaje, lo llevábamos a Ezeiza y le dábamos en euros o dólares la plata que había ganado en el encope dentro del Servicio Penitenciario Federal. Entonces yo las escuchas telefónicas veía que se nos morían de risa los serbios y todos decían, vengan a la Argentina porque realmente es espectacular. La comida es rica, los paisajes son bellos y la legislación un desastre. En esos casos, está bien, pero ese extrañamiento es una expulsión. ¿Podían volver después? No. Extrañamiento es expulsión con prohibición de entrada. Y después tenemos que ver cómo mejoramos pero por lo menos el control de entrada. Mal que mal, está bien, le pagamos para que se vayan. Claro. Pero nos sacamos encima un tipo que... Pero yo he tenido colombianos que venían a visitar a su compañero de celda en Ezeiza. Habían vuelto a entrar. Lo han vuelto a ver caminando por Comodoro Pi. Es decir, esto ha mejorado porque se ha informatizado. Yo me acuerdo hasta hace poco uno llenaba la salida del país con un papelito. Hoy ponemos el dedo y nos saca una foto. Mejoramos. Lo que no sé si mejoramos en todos los puestos fronterizos. Tenemos una frontera muy grande y muy porosa. Entonces, no sé si es la pata nada más que de la justicia. Acá hay un problema del Ejecutivo con Migraciones por el tema de la expulsión, que en su momento creo que lo planteó hasta Sergio Berni cuando decía extranjero en flagrancia, expulsión inmediata. Yo lo he escuchado eso. Y después teníamos esto del abreviado que se ha totalmente deformado la figura del abreviado, ¿no? Yo lo he escrito ya... ¿Cuántos juicios abreviados se están firmando por caso de narcotráfico? Muchísimos. Muchísimos porque... No se sabe. No sé, porque todos los días... Si trascendiera, ¿sería un escándalo? Se firma mucho abreviado, lo que pasa es que yo creo que el abreviado está pensado para alivianar los tribunales orales de las causas pequeñas, sobre todo de estas, el último eslabón que son las mulas que tenemos de todos lados del mundo, y no está pensado para las toneladas, porque nosotros en el tribunal hemos tenido causas de toneladas, ¿no? El aceite bioeléctrico, el tema de merluza blanca 1, merluza blanca 2, manzanas blancas, 3,5 toneladas. Me parece que... Luis XV, la de los muebles. Los serbios, qué sé yo, un montón de causas. Yo la verdad que el avión de los Juliá hubo causas de tonelada, el tracker trucho de un Rally Dakar que agarraron con 1 tonelada, las maderas... Esas son las que caen, las que pasarán. Bueno, manzanas blancas le cambian la terminal de puerto a último momento al camión y de casualidad va a un lugar donde hay un escáner chino. Escanean, piensan que es un termógrafo caído y resulta ser que eran 1.650 kilos de cocaína.
O sea que medio que nos tropezamos. Después se detectan las otras, otra tonelada y media en Santos, Brasil, pero no sé cuánto se irá. Pero sí sé que este año va a ser récord de secuestros. ¿Qué cantidad de mulas extranjeras, que son tipos que han quedado acá varados en las cárceles argentinas, hay? Yo creo que el 35% de la población carcelaria debe estar vinculado a lo que es la 2377 Ley de Drogas o la 22415, que es el contrabando. Y extranjeros, estábamos... ¿Es verdad que hay un pabellón en Ezeiza completo de mulas extranjeras? Sí, bueno, está lleno de extranjeros. No sé si es el 20 o el 20 y pico % de extranjeros, de las nacionalidades más diversas. Yo he tenido iraníes, letones... como turistas y salían. Obviamente, letones, lituanos, rusos, iraníes, venezolanos, de todas las partes del planeta. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, teóricamente, casi todos se van expulsados, a la mitad de la pena. Y pactan el mínimo, o sea que se van con 2 años y 3 meses. A veces con 10, a veces con 20 kilos, a veces con 30 kilos. Sí. Y yo eso lo escribí y dije... O sea, puede haber un gran narco que se vaya con 2 años... Nos pasó en el 2004, una causa que no sé si no era de Marcelo Aguinsky. A mí me tocan 2 correos de 10 kilos cada uno. Era cocaína de Buenos Aires vía Sao Paulo, Tel Aviv, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un análisis de inteligencia con apoyo extranjero y detectamos que en todos los juzgados penal económico había una causa de la misma organización. Y nadie sabía del otro tema. Entonces teníamos 24 detenidos en penal económico y me dice un general, en ese momento era coronel de la Policía de Israel, Claudio, tenemos 32 argentinos detenidos en Tel Aviv. Entonces yo saqué las cuentas y teníamos una organización de 54 personas que habían transportado 1 tonelada, claro, de 10 kilos. Y nadie se había dado cuenta. Eso fue en el 2003-2004. Eran rabinos ortodoxos. Ahí Néstor Espósito le quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor, buenas noches. Usted planteaba recién el juicio abreviado, esta suerte de reconocimiento de la responsabilidad a cambio de una pena menor solamente en los casos de narcotráfico. A partir de la sanción de la ley de flagrancia y sobre todo a partir de que están desbordados los tribunales orales penales en todas las ramas del derecho, ¿se ha generalizado el tema del juicio abreviado como para sacar presos y sacar causa lo más rápido posible? No, yo no noto un gran cambio. Lo que noto es que, y se lo dije al ministro, es que las leyes son maravillosas, pero yo el viernes caminé por todo Comodoro Pi buscando una sala de juicio. Entonces, nos está pasando dos problemas graves hoy en la justicia federal nacional. Hay 277 vacantes. Tenemos 60 ternas en el Ministerio de Justicia y 22 ternas en el Senado, y el espacio físico de Comodoro Pi, le digo sinceramente, es angustiante. Y creo que Rolando lo tuvo oportunidad de recorrer, porque yo un día le dije en enero si por favor podía venir a mirar, porque es indigno las condiciones de trabajo del personal. Porque no se olvide que las causas de contrato documentado o de narcotráfico a veces me entran 40 causas de documentación en una sola causa. Yo sé que el doctor no lo va a querer contar así de explícito, pero los expedientes hasta en la cocina, digamos. Tienen que utilizar parte de los baños para poner expedientes porque así tienen que manejarse. En uno de los tribunales que estoy no hay cocina. No hay cocina. Ya se la devoraron los expedientes. Es un archivo. Y ahora inauguraron en febrero 10 contenedores, de los cuales yo no tuve la suerte de recibir uno. Y estoy tratando de obtener un contenedor. En cualquier momento lo vemos con un pasacalle pidiendo un contenedor ahí en la puerta de Comodoro Pi. Yo pensé hacer una cámara en vivo, a lo mejor tengo más suerte. Por la audiencia con el Consejo y con la Presidenta de Casación no me dio resultado. Nosotros me lo está rogando el personal, porque se han venido estanterías abajo encima de la gente. La cuestión de los narcos peruanos, que son también los que manejaban buena cantidad de las mulas, sigue vigente y está esta discusión sobre dónde van a ir ahora que los están echando de la Villa 1114. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tienen la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Estamos en la Villa 1114, la villa de Marco Estrada González, que hoy hubo importantes allanamientos que lograron desbaratar esta organización. La caída de la banda de Marcos y el escándalo del crimen de Brian Aguinaco generaron un mayor control sobre la Villa 1114. Estamos dentro de la Villa 1114, la banda de La Salita está siendo investigada por la muerte de Brian Aguinaco. Uno de los que cayó aquí dentro
Es el hermano del chico que estuvo siendo investigado por la muerte de Brian y que fue trasladado a Perú al resguardo de sus familiares. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre tanto, quiere avanzar en la urbanización de la Villa 1114 tal como lo está haciendo en la Villa 31. La Villa 1114 dejó de ser un lugar tranquilo para los narcos peruanos. Por eso, las mismas bandas, las más pequeñas, están buscando nuevos lugares donde establecerse y cruzaron a provincia. Armas de grueso calibre nunca vistas, drogas, una organización narcocriminal nacional e internacional. Todo fue desbaratado en la Operación Callao, en Villa Celina. Ahí tenemos a su líder, Richard Mocosón, perteneciente a una mara, conocida como la Mara Salvatrucha. La primera alarma llegó a fin de 2016, con la caída de la banda del Mocosón. Mocosón, si bien también era integrante como sicario del cártel, también era el responsable y líder del MS-13, las Mara Salvatrucha. Hace un mes comenzó a circular una versión más inquietante. Los narcos peruanos están tomando el control de algunas villas de San Martín. Usaban al dron para transportar cocaína o marihuana. Esto es parte de lo que secuestró la policía de la provincia de Buenos Aires. El desembarco de los narcos peruanos al otro lado de la General Paz es más que un rumor del conurbano. Informes América pudo documentar cómo una banda de narcos peruanos de la Villa 1114 intentó tomar el control de una villa en Lanús. Y lo más inquietante, alguien les avisó cuando los iban a detener. Estuvo con el Grupo Halcón, el grupo más especializado de la provincia de Buenos Aires, con el GAT, con Infantería. Se detuvieron 2 personas. Se produce una masacre en la cual hay 5 homicidios y directamente con eso toman las primeras casillas alrededor de una canchita. Este pasillo desemboca en un lugar estratégico que se llama La Canchita. En ese lugar, en origen, ahí la banda de Marcos disputó a tiros con un grupo de narcos paraguayos el control de la villa, mataron a varios de ellos y así ganaron el control de la villa. Buscan una zona, la zona es la zona conocida hoy como la 1114. Se produce una masacre en la cual hay 5 homicidios y directamente con eso toman las primeras casillas alrededor de una canchita. Las bandas de narcos peruanos se hicieron famosas en la Argentina por copar lugares a los tiros. Vinieron a la cancha y lo dispararon cuando estaba descuidado viendo el partido. A los tiros tomaron el control de la Villa 1114 primero y de la 31 después. Ruti, a sangre y fuego copa un territorio en la 31 bis, que es el lugar donde está sentado actualmente. Saca de ahí a lo que era un grupo de paraguayos y asienta su base territorial en lo que es Retiro. Con la misma modalidad que... Siempre con la misma modalidad. Esta preocupación llegó hoy al conurbano bonaerense. Hace poco más de un mes una banda de narcos peruanos tomó a los tiros 2 casas en Villa Jardín, en el partido de Lanús. Los vecinos aterrorizados fueron a avisarle a la policía local, que tardaron relativamente poco en tomar control de la situación, pero cuando llegaron, alguien les había avisado y los narcos peruanos se habían ido. Llegó una banda de personas, al parecer de nacionalidad peruana, con metralladoras, tomó una casa a los tiros y 6 o 7 personas se pusieron a armar un búnker en esa casa y en otra casa que está a la vueltita y empezaron a vender droga. El pasillo de la Villa Jardín, copado por los narcos peruanos, no era un pasillo más. Queda al lado de una escuela. Y vendían al lado de una escuela, una locura. Una locura. Pero aparte vendían con un nivel de impunidad tremendo, porque ellos se plantaron en el pasillo, así lo tomaron los tiros, se plantaron en el pasillo, se hicieron dueños del pasillo, iban de un lado al otro. Esto sale al otro lado, el otro lado de la manzana. Y eran los dueños del lugar. Todo el mundo aterrorizado, nadie quería denunciar. Con cámaras ocultas fueron identificados los 3 cabecillas de la banda. Así controlan quién pasa por el pasillo. Y los vecinos podían pasar sin su permiso. En los lugares vulnerables es los lugares donde los narcos aprovechan y se meten. En este caso,
A nosotros no nos había pasado en el último año que lleguen de la forma que llegaron ellos. Ellos llegaron con metralladoras, llegaron con pistolas, llegaron en banda, eran muchos y vinieron con todo. Así que hicieron, digamos, ese tipo de copamiento del barrio hasta acá no lo habíamos tenido. Esta es la primera vez a este nivel de violencia y de impunidad. Esta es una de las casas que coparon a los tiros. Aquí vendían cocaína y paco a través de un buzón, igual que en los búnkers de Rosario. Pero la banda duró poco en Villa Jardín. Se detuvieron 2 personas, no se encontró mayor cantidad de drogas, posiblemente hayan sido alertados por el movimiento policial que podía pasar algo. Lo importante es que se recuperan las casas, lo importante es que rápidamente actúe el Estado, porque si vos los dejás que empiecen a... son un cáncer, empiezan a esparcir y te copan todo el barrio. Todo lo que se ha escrito, se ha dicho sobre los narcos peruanos de la Villa 1114, hay que recordar que el líder, Marcos, firmó también un juicio abreviado. Sí. ¿Y le dieron cuánto? ¿5 o 6 años? 5 o 6 años. Y después se fue a la casa. Sí. Y de la casa seguía manejando la Villa 1114. Y ahora desde la cárcel. Sí, bueno, pasó con la efedrina. Seguía manejando Segovia desde la cárcel de Seiza, con 2 notebooks y 2 secretarias privadas que tenían 2 bailarinas de Tinelli. El negocio, sí. Eso no lo sabía yo. Sí, sí, seguía manejando la organización. Y costó mucho, porque le costó la cabeza a un montón de gente del Servicio Penitenciario Federal de la unidad de máxima seguridad del país, ¿no? Y este muchacho de Surinam yo lo visité en Roca. Roca es una cárcel de máxima. Y tenía conducta ejemplar, evidentemente se portaba bien para la condicional. Y uno se basa en informes penitenciarios, yo no firmé tampoco la condicional. Nosotros rotamos la ejecución penal cada 6 meses. Ahora justamente el 1 de julio arranqué yo. Ahora tengo que empezar a recorrer las distintas unidades carcelarias de nuestros presos. Cosa que me parece una locura también, porque nosotros estamos contaminados por el trámite de la causa y tendría que ser un juez de ejecución el que haga la supervisión y tramite la condicional. Pero bueno. Me decías que hay mucho problema con envío de encomiendas con sigue drogas. habiendo muchísimo. En un momento era de todos los días. En Montegrande se tuvo que poner un escáner, otro escáner en Comodoro Pi, en el ¿Que correo. salen de acá? Exactamente, y a veces hay intercambio epistolar. Te mando cocaína, mandame heroína, o te mando cocaína, mandame metanfetamina, y a veces en cantidades importantes, porque uno suma la cantidad de causas del año. ¿Pero qué paquetes que vienen con dirección y todo? Paquetes, botellas de vino, ositos de pelullante. Muchas veces, ¿qué pasa? La gente del correo se da cuenta que están pagando más caro el envío que lo que vale el propio juguete o efecto que mandan, porque es caro, es por kilo, pero a veces han mandado... Bueno, yo he tenido en couriers privados, cuando fue el tema de la efedrina, en el aluvión de la efedrina, 60 kilos de efedrina en claucol, en pulpa de fruta. El ingenio es terrible. Y esto de las bobinas de acero a mí me sorprendió. Las bobinas de acero estaban preparadas para que no lo detecten los rayos, ni el escáner, ni los perros. O sea... habían invertido $300.000. Vienen ingenieros químicos de México. O sea, estamos importando no solamente al correo, ni a la mula, ni al operador de la máquina. Estamos importando profesionales químicos, como fue el aceite bioeléctrico, una causa de Torres también, que después terminó en penal económico. Sí. ¿Cómo están manejando los tribunales con respecto a la aplicación de la ley del arrepentido, la 27304? ¿Qué incidencia está teniendo en los casos de narcotráfico? ¿Y de qué manera, entiende usted, si a través del juicio oral y no abreviado podría dilucidarse la participación de fuerzas de seguridad dentro del tramado de narcotráfico? El 29 ter se acabó, fue derogado, y no hemos tenido todavía la aplicación de lo nuevo. No me ha llegado nada. ¿Por qué porque no? esto es reciente. Incluso creo que Pero no ya está... tiene un año de sanción, está en el 41 ter ahora, el Código Penal. El tema del, por no ejemplo, empiecen a hablar en jurídico, compañeros. Digo, pero para orden nacional está, digamos, instrumentado la aplicación.
Sí, Lo que yo veo que no la aplican. Nosotros no hemos tenido ningún caso. Y lo que me llama la atención, no se reglamentó el informante, que está sancionado también, pero creo que el año pasado esto. Y falta la reglamentación para ver quién paga, cómo se paga. Con respecto al informante, pero la aplicación, o sea, tanto la ley de fondo, que sería el Código Penal, como en la norma procesal a nivel nacional, está instrumentado de cómo aplicar, cómo hacer el acuerdo con la Fiscalía y cómo los tribunales deben valorarlo. Ahora, eso para mí no hace falta ninguna reglamentación. Hace falta tener la voluntad de acogerse a la ley, de decirle al imputado, che, podés declarar como arrepentido y tenés una delación premiada. Eso yo no veo ningún impedimento para que lo hagan. De hecho, algunos pocos tribunales lo hacen. ¿Por qué entiende que no se está aplicando? Yo entiendo en base a lo que yo vivo diariamente. A lo mejor sí se está aplicando. Yo no he tenido oportunidad de hacerlo. Incluso hubo toda una ley de fortalecimiento de tribunales orales federales y penal económico. Yo, por ejemplo, ahora voy en forma unipersonal a muchas audiencias. Entonces, en vez de ir de a 3, vamos de a 1. Y yo pregunto, pero usted le preguntó a los fiscales por qué no impulsan la aplicación de la ley del arrepentido. Yo creo que está sobresaturado y colapsado, por lo menos. Nosotros tenemos 11 juzgados para 3 tribunales. Pero es una buena pregunta, voy a hacerlo mañana, voy a preguntar. Pero yo no recuerdo la oportunidad procesal para hacerlo. Porque, la oportunidad procesal es previo a la elevación a juicio. Por eso, pero eso tendría que ser los fiscales entonces de primera instancia. De instrucción, exactamente. ¿Se mejoró a la hora de perseguir grandes bandas de narcos? ¿A la hora de condenarlos? A mí me gusta mucho la reforma de que trató la 27319, creo que es, de delitos complejos. Nosotros estamos reclamando hace 30 años la figura del informante. ¿Por qué? Porque en las causas, el inicio de las causas era falso, era un llamado anónimo que no existía, era un policía que estaba en un bar tomando café y de golpe escuchaba que venía una tonelada por el portal. Era un desastre. ¿Y qué pasaba? En los juicios orales se caían como peras del árbol porque las defensas hacían un picnic. Ahora vamos a tener un informante, en Estados Unidos el informante existe, se va con un triplicado a Washington, se lleva plata al informante con un papel, otro papel va a Washington, es decir, se está formalizando algo que nunca existió. Tardamos 30 años en el informante. Ahora le pagan con droga. Y después tenemos el agente, ¿cómo es? El agente que no es encubierto, es el que va a comprar droga, que no es agente provocador, le llaman agente revelador, no sé cómo dice la ley, pero el policía puede comprar droga, que es lo que en Estados Unidos hacen la Undercover Operation Reverse, la operación encubierta al revés. El policía va a comprar y detiene... Acá hay que lograr que después de eso no lo maten. Digo. Bueno, se puede retirar con 2 jerarquías el policía que es descubierto, pero es complicado. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, gracias Rolando. Si tuviste un problema en un accidente de tránsito, lo mejor es que vayas a hablar con la gente de Life Group. Life Group es la única empresa en Argentina que efectúa relevamientos de siniestros en vía pública, determinantes para la resolución efectiva en todo tipo de accidente. Contáctese al 4373-4499. Por mi accidente yo elegí a Life Group. Por mi accidente yo también elegí Life Group. ¿Están perdiendo poder los gremialistas? El último que cayó en desgracia es el suspendido secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini. Claramente quiero decirle a la ciudadanía argentina, a todos los ciudadanos argentinos, en especial a los trabajadores del país y muy particular a mis compañeros los canillitas, aquí hay claramente una persecución política y jurídica por habernos expresado públicamente hace poco tiempo. El juez que intervino el sindicato es Marcelo Martínez de Giorgi por una causa en la que se investiga irregularidades en las elecciones sindicales del año 2013. Hay un ataque al movimiento sindical argentino. No en vano, no hace mucho tiempo hablaron de mafias sindicales. Yo soy un canillita igual que los que están acá, que camino todos los días por la calle, que voy al supermercado, que voy a mi puesto diario. Balcarce 370 frente al Hospital Gandulfo. Tengo mi puesto diario, señor juez. Plaini fue procesado porque se detectaron personas muertas que pasaron por afiliados y cientos de firmas falsificadas. Esto es una persecución política. ¿Por qué le dictan la falta de mérito a los otros 6 compañeros que estaban conmigo imputados y a mí me procesan? Otro que cayó en desgracia es Omar El Caballo Suárez, ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos. Detuvieron al sindicalista Omar Caballo Suárez, procesado por extorsión a empresarios y entorpecer el tránsito marítimo. Omar Caballo Suárez es el sindicalista preferido de la expresidenta Cristina Fernández. Gracias, Suárez.
del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. Hace unas semanas quedó firme el procesamiento contra el Caballo Suárez, que está detenido por asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulenta. Dedicate a otra cosa. Pero no es tan fácil. Es lo que te digo, ¿no? Hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo. Cuando vos pagues se levanta el conflicto. Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros, también viene golpeado. Hace poco fue desalojado de Oca con 750 gendarmes y tuvo que dejar de ser el virtual dueño de la empresa. Para que manden un batallón, porque es como se llama, de 500 personas del grupo Alacrán de Gendarmería Nacional, y después lo refuercen con 250 personas más, es decir, 750 personas a una compañía usurpada por el sindicato, que bueno, en su momento estuvo administrando la compañía. Un trastornado, un enfermo, ha hecho un desastre con la empresa. ¿Se les está acabando el poder a los grandes sindicalistas? Es verdad que durante el kirchnerismo hubo un par de sindicalistas que también pasaron por Comodoro Pi, y al menos dos de ellos, Juan José Zanola y José Pedraza, por diferentes motivos. Uno por lo que se conoció como la mafia de los medicamentos, otro por el crimen de Mariano Ferreira, terminaron presos. Pero desde que cambió el gobierno, algunas otras cosas se han precipitado, ¿no? Por ejemplo, ustedes veían ahí la historia de lo que pasó con el Caballo Suárez, que termina también preso. Y esta semana se empezó a discutir qué está pasando con Omar Plaini. Omar Plaini es diputado del Frente para la Victoria, en verdad tiene un monobloque, pero siempre cercano al kirchnerismo, y no pidieron la detención porque tiene fueros, pero la verdad es que le intervinieron el sindicato y le mandaron la gendarmería. Dante Camaño, secretario general de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, y has apoyado bastante al gobierno hasta ahora. ¿Te sentís incómodo con lo que está pasando con los sindicatos? Buenas noches, ¿cómo te va, Dante? Buenas noches. No, Rolando, al contrario, no para nada. Estas son causas, esta creo que es una causa del 2013, y el gobierno no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es una cuestión del Ejecutivo. Aquí hay una orden judicial. Es más, nosotros podríamos estar ofendidos. En el año 94, me acuerdo, el líder del sindicato a nivel nacional, que todo el mundo conoce, Luis Barro Nuevo, estaba muy enfrentado con Cavallo, y nos mandaron a inspecciones y allanamientos por 18 meses. Después tuvimos, hace poco, otra... ¿No tuvieron allanamiento gastronómico? Hace un mes tuvo también. Y después tuvimos, ¿en qué época? ¿Los allanamientos de ahora por qué fueron? En la época de los Kirchner tuvimos otro, por unas facturas. Y no hay problema, inclusive yo creo que, por más que tenga unas disidencias muy profundas con Cavallo, que nos hizo un favor, nos cuidamos tanto de estar prolijos administrativamente, porque a veces los dirigentes sindicales no tenemos mucho tiempo. La tarea es muy ardua, es muy compleja, y tendemos a desestimar el trabajo administrativo, el trabajo burocrático, que es pesado, que es molesto. Pero estamos obligados a hacerlos. No creo que haya ninguna persecución de ningún tipo, y esto más bien me huele a denuncias de interna, ¿no? Creo que... En el caso de Plaini, ¿qué pensás? ¿Es algo habitual en los sindicatos que se hagan estas picardías con las actas? ¿Y fue magnificado, exagerado? No sé qué hizo. Tenemos que terminar el juicio y ver si se cometió algún delito. Pero también es cierto que en casi todos los sindicatos el que pierde las elecciones siempre pugna al que gana. Eso es así. Sí, pasa siempre. Lo que pasa es que no siempre le dan bola. No, pero ahora no, porque se ha judicializado toda la cosa. Hace años atrás la potestad la tenía el Ministerio de Trabajo, o sea, el Poder Ejecutivo, pero ahora no, ahora tiene que hacer todo por vía judicial. Entonces, ahí depende del juez si le da bola o no. Sí, depende también de la defensa, de los abogados del sindicato. En realidad yo me mato de risa, porque yo soy un poco antiguo. Yo debuté en el año 72, el 20 de marzo de 72, en un tiroteo que hubo en la fábrica Pfizer en Moreno. Había un montón de problemas ahí. No eran del sindicato gastronómico, eran del sindicato de los químicos. Y entonces hasta ahora he visto pasar tantas cosas. El problema era antes, cuando estaba la dictadura militar, cuando el problema era que te torturaban, como me pasó a mí, que estuve desaparecido 73 días. Bueno, Plaini dice que están interviniendo los sindicatos como la dictadura. O te pataban. Ahora,
No creo. No. Claro que se siente afectado, y más si es inocente. Se siente afectado debe ser una palabra de más, pero comparar a esto con el videlismo, por favor. ¿Y lo del Caballo Suárez, cómo lo viste vos? No lo conozco al expediente, porque ese es un expediente diferente. Ahí no es una cuestión de tipo sindical, hay otra cuestión que es de tipo penal. O sea que ahí no te hace ruido. Es más, creo que no vi no hay acusaciones sindicales, no las conozco. Vos estás en un gremio muy vinculado al consumo. ¿Seguís dándole crédito al plan económico de Macri? No. Aunque no arranca el consumo. Es que es el único que tenemos. A veces, vos sabés que no tengo manejo de las capas, no sé cómo explicarles. No hay forma de ser trabajador del turismo, la hotelería y la gastronomía sin abominar del populismo. Porque el estatismo, el populismo, se basa en aumentar los impuestos. ¿Y a quién le aumentar los impuestos? A los privados como nosotros. O sea que en eso habría una división entre gremios estatales y gremios privados. ¿Tienen diferentes intereses, aunque estén en una misma CGT? Obvio. Los estatales, en este momento, cualquier puesto que no requiere la mínima capacitación, están ganando unos sueldos impresionantes. Y aparte tenemos un montón de ñoquis. Bueno, tenés ñoquis en gastronomía. No vas a ver un restaurante que haya 10 mozos y se pueda hablar con 3. Tenés ñoqui, pero en el plato. En el plato únicamente. Entonces eso no nos molesta para nada. Yo creo que estamos en el cambio, deberíamos hacer ese cambio. Y ahora habrá que esperar un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de que revertamos la tendencia mala que tenemos. En este momento hay entre 18 y 20 millones de argentinos que salen al exterior. Y esa gente va y se gasta el dinero afuera. Antes no salíamos ni 3 millones siquiera. Entonces tenemos una balanza muy negativa. Y de 6 o 7 millones que llegaron a venir de visitantes, en este momento vienen solamente 3. Y eso significa... ¿Cuánto turismo se perdió? Entonces repetimos esa cifra. Se perdió de 6 o 7 que venían y estamos preparados para recibir más de 10, nos llegan a 3 millones. Y entre ellos están contados tipos como el morocho ese que... El muchacho de Surinam. El drogadicto, narcotraficante, no sé qué, porque muchos vienen para robar o para hacer porquerías y se disfrazan de turistas. Pero lo real es que fueron 18 millones de argentinos los que se fueron al exterior. Entonces eso significa un globo rolando de aproximadamente, con un cálculo muy modesto, con un cálculo muy digamos, seguro. Yo no me gusta tirar cifras, yo tiro estadísticas o cifras serias siempre. Y más o menos entre 15 y 17 mil millones de dólares perdimos en el 2016. Que se están consumiendo afuera. Que se tienen que haber consumido acá en la Argentina. Y es mucho eso. Pero eso es un producto del modelo económico, del dólar barato, de lo caras que están las cosas acá, de la estructura impositiva, y podemos seguir. Claro, y fíjate vos que el escándalo que tenemos por ahora con el tema de las manzanas es muy sencillo. No nos compran las manzanas porque son mucho más caras. Y yo, comprador, chino, europeo, americano, si la misma manzana me la van a vender a mitad de precio en Chile, la compro en Chile. ¿Por qué la voy a comprar en la Argentina? Sí, no, y hay cosas, después tenemos un análisis sobre que es más barato hoy por hoy ir en avión a Rosario que ir en remis a Ezeiza. Hay algo que está desfasado en los costos argentinos. No, mirá, es un descaro todo. Pero aparte también hay un problema que yo creo que el gobierno se le está escapando, que es pretender que solamente por vía del control de la legislación vamos a cambiar esto. Acá necesitamos un cambio que es estrictamente moral. Mira, esto es un caradurismo. Acá todo el mundo se quiere salvar trabajando muy poco. Y no es así. Yo vengo espantado. Resulta que, vos sabés que, bueno, yo soy tipo grande, yo escucho discos todavía. Se están vendiendo discos acá a 1.500 pesos. Unos discos comunes y silvestres, que el mismo disco en Gran Vía, se vende a 4 euros. Claro. Pero estamos locos. Vamos a hablar de lo que pasó hoy porque se conoció el pedido de detención de Julio De Vido, el histórico ministro de Infraestructura y Kirchnerismo. Pero claro, De Vido tiene fueros. ¿Qué irá a pasar? Por supuesto, apoyar el pedido del fiscal. Queremos conseguir el apoyo de otros diputados. Ya, entre los cambios importantes que ha tenido la Argentina, Ronnie, es que se acabó la impunidad. Ya nadie está por arriba de la ley, somos todos iguales ante la ley. Por eso yo hablo de que hay que combatir a aquellos que aprovechan con comportamientos mafiosos el poder que adquirieron en beneficio propio, perjudicando a los demás. Y por eso la batalla contra la mafia de los juicios laborales que conduce Recalde, la lucha contra las mafias que hay
en distintos sectores, como vimos en La Salada, contra el narcotráfico. En relación al pedido de detención del fiscal, lo que tengo para decir es lo mismo que seguramente piensan los que nos están escuchando. Queremos saber la verdad, queremos que la justicia avance. Nosotros somos personas responsables. El Poder Judicial desde diciembre de 2015 es independiente y tiene toda la tranquilidad para actuar en lo que considere necesario. Y nosotros esperamos que haya justicia. Esa justicia que esperamos en tantos casos. Así que avance la justicia, eso es todo lo que voy a decir. ¿Cómo reacciona al tomar conocimiento del pedido de desafuero y detención para Julio Devido hecho por el fiscal Stornelli? Con enorme felicidad. Con enorme felicidad porque la justicia se va dando, como yo dije, todos protegían a Stornelli, pero todos protegían a Devido, pero eso se está terminando. Y la verdad es que me acabo de enterar, así que no saben la paz interior que me da que haya justicia sobre semejante saqueo. ¿Todos quiénes? Cuando habla de todos, ¿a quién se refiere? ¿Quién lo protegía? Todos, muchos. Jueces, políticos, empresarios. Él es como sería Oderbech allá, el tipo que está preso, ¿está? Lo que pasa es que este es el ministro, él sabe todo, para arriba, para abajo, para el costado. Él cobraba las coimas, ya cuando estaba en Santa Cruz las cobraba detrás de un botiquín. Iba a la empresa que ahora ya era más profesional, se hicieron profesionales en la presidencia. Ven una derrota fenomenal electoral en octubre y en agosto, están trabajando sobre la persecución a nosotros, le hacen el libreto y bueno, la justicia lamentablemente en algunos sectores lo toman muy cejadamente, fundamentalmente la diputada Carrió, la que se encarga probablemente de difamarnos, de calumniarnos, de acusarnos de delitos que no cometimos, en parte como en este caso porque no pudimos haberlo cometido porque fácticamente no interveníamos en esa operación. Así que usted, a Barata y a 26 personas, ¿qué pasó sobre este proyecto minero? En realidad no hemos sido ni siquiera citados a indagatorio, con lo cual no tenemos mucha idea. Mis abogados han ido a ver el expediente y yo después de acá seguramente lo voy a ver. Y en cuanto a los plazos parlamentarios, se tiene que tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Primero tiene que haber un pedido del juez. Estas son las repercusiones del pedido de detención contra el exministro de Infraestructura del gobierno del kirchnerismo, de todos los periodos, Néstor y los dos mandatos de Cristina, Julio Devido. Ahora esto se bifurca. Por un lado, ¿por qué lo están acusando? ¿De qué lo están acusando? Con todo lo que tiene que ver con Río Turbio, con los yacimientos carboníferos fiscales que después se convirtieron en una central termoeléctrica y con un tren que iba a ser un tren industrial que terminó siendo un tren turístico. Este es el motivo del procesamiento y del pedido de detención que está impulsando el fiscal Stornelli. Hay que ver primero si el juez da lugar a esto y por otro lado después hay que ver si los diputados le acceden al desafuero porque necesitan los 2/3, o sea, una mayoría especial, y deducimos que el Frente para la Victoria no va a votar contra Devido porque está el argumento de que se trata de una persecución política. Pero Néstor, dame más detalles sobre la causa por la cual están pidiendo la detención de Devido. Por allí decía la gobernadora bonaerense que la justicia desde diciembre de 2015 es independiente. ¿Acaso haya faltado la pregunta independiente de quién? Lo que ocurrió hoy fue un pedido de un fiscal en el marco de una causa que tiene dos facetas, dos vertientes. En una de esas facetas, Devido fue sobreseído, y no fue sobreseído por Ollarvide, sino por el juez federal Claudio Bonadío con un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán. Por el archienemigo de los kirchneristas. Exactamente, y fue sobreseído en 2 oportunidades y fue la Cámara la que le obligó a reabrir. En este caso en particular, bien lo decía Rolando, tiene que ver con el tema de un desvío, un supuesto desvío de unos 26.000 millones de pesos destinados a reactivar Río Turbio, un yacimiento que parece maldito porque allí hay problemas desde la época de Carlos Menem. Otro empleado vinculado al kirchnerismo, el empleado Taselli, también ha tenido problemas por esto y estuvo muy cerca de llegar a juicio oral y público. Pero acá están diciendo que había una especie de triangulación, convenios con la Universidad Tecnológica Nacional, siempre por montos menores a 13 millones de pesos, y para evitar licitaciones, y que después desaparecieron. Ahí no está claro, algunos hablan de 136 millones de pesos que desaparecieron, y otros dicen que el gasto sin justificar lleva a los 26.000 millones.
Eso es lo que dice el fiscal Stornelli a lo largo de 66 páginas de un dictamen en el cual están omitidas, por lo menos de conocimiento público, las medidas de prueba que pidió. A lo concreto de esto es que más allá de esa investigación que tiene menos de un año y que fue llevada a tribunales por un abogado habitual denunciador de episodios de supuesta corrupción, llamado Dupuy Delhomme, más allá de esto, lo cierto es que todo lo que tienen que hacer con debido, esto es, investigarlo, allanarlo, llamarlo a indagatoria, procesarlo, embargarlo y dictarle la prisión preventiva, lo pueden hacer todo sin necesidad de hacer lo único que no se puede, que es detenerlo. Para detener a una persona de esta envergadura, a un diputado nacional, es necesario que esa persona ofrezca dos alternativas, o que se va a fugar estando en libertad, o que va a entorpecer la investigación. O sea, que decir que estaban más interesados en dar a conocer el pedido de detención que en el procesamiento. Será tapa de los diarios seguramente mañana. Debido a todo esto mismo que quieren hacerlo, lo pueden hacer sin necesidad de esta suerte de circo mediático que implica el pedir el desafuero para la detención. ¿Qué opinas de lo de Debido vos? Mira, yo tengo una experiencia porque he sido diputado en 2 periodos. La institución del fuero no es desatinada. Fue instalada... O sea, de la protección para los... Exactamente. Que también es justo que la tengan algunos jueces porque se ven amenazada su familia. Yo creo que en este caso sería bueno para la República que el propio Debido, habida cuenta de que acá no se está hablando de un tema menor. Esto no es un tema político, robó o no robó. Más allá de que ya era una barbaridad de comienzo. Rolando, ya no existe carbón mineral en el mundo. Nadie trabaja, se cerraron las minas en Polonia, en Alemania, en Inglaterra, porque hay otros medios. Contamina muchísimo, pero aparte es caro. No puede ser que se hayan gastado 26.000 palos. Nos convenía más traer, no sé, electricistas de oro. Es una locura eso. La cuestión política, la decisión política fue horrorosa. Y después encima está la posibilidad del robo, que en eso no me meto porque para eso están los jueces. Pero nada quita que el señor Debido mañana mismo renuncie a su fuero y se ponga a disposición de la justicia. Y si no, de todos modos, mirá, es tan grave la presión, hoy es tan fuerte lo que hemos escuchado, y hablamos de cifras tan astronómicas, que yo no creo que se pueda parar en la Cámara de Diputados el desafuero. De hecho, me parece que la mayoría de los bloques lo va a hacer, e inclusive el propio kirchnerismo tiene que hacerlo. Esto, Néstor, ¿no había también un informe de la Auditoría General de la CIGEN o de la Auditoría General de la Nación que era el que se basaba para impulsar la acusación? Sí, efectivamente, una auditoría, un informe de la Auditoría General de la Nación que también está citado en la otra causa en la que está sobreseído, y es de allí donde se desprende que no cierran los números, que efectivamente Stornelli es un fiscal serio que tiene mucha información sobre esto y que evidentemente ha elaborado una acusación sobre una base que él entiende sólida. Ese informe de la auditoría es efectivamente uno de los elementos de prueba citados en el dictamen. Ahí lo tengo a Ricardo Intial, porque quería acotar algo sobre el tema de Debido. A ver, la sensación, Rolando, es que además del juicio criminal, que por supuesto tiene que quedar en manos de los profesionales de eso, digamos, ¿no? Es absurdo que quien no es parte del Poder Judicial, quien no investigó, opine de eso. Hay un juicio que es histórico, en donde algunos, y especialmente los que tuvimos la oportunidad de trabajar en algo vinculado a la gestión territorial, tenemos, me parece, derecho a opinar, y es que de Debido nos quedaron 4.500 asentamientos informales, ¿sí? Nos quedaron los precios de los alquileres por las nubes por una carencia brutal en el costo de la vivienda. Nos quedó... Pues sí, porque no hubo una política adecuada de construcción de vivienda social. Yo lo que creo es que la política de Debido fue equivocada, más allá, te repito, de que no estoy en condiciones de decirte, tengo la prueba de si se afanaron 10 o 20. Me parece que eso le corresponde a otros que además tienen las protecciones necesarias para poderlo decir, para poderlo investigar, para poderlo objetivar. Ahora, lo que me parece que hay que juzgar cuando se juzga Debido son otras cuestiones, que es cómo quedó la Argentina. O sea, en la Argentina de Debido descubrimos que se podía hacer la autopista Córdoba-Rosario porque se hizo. Sí, me parece que todos, digamos, hay un montón de gente que valora lo que se hace. Entonces uno dice, mira, la autopista Córdoba-Rosario se hizo. Bien, me saco el sombrero, le doy la derecha. Ahora, 4.500 asentamientos fueron relevados en el último año. Y yo te quiero contar algo que me parece una nota de color digna de contarse en este momento.
hace aproximadamente 6 años con el ex canciller Tajana, hoy compañero de fórmula de Cristina Kirchner, fuimos a la Bolsa de Comercio juntos, me acompañó él, yo era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, a ver si en el momento en el cual, digamos, había guita para financiar todas las chucherías importadas que se fueron comprando a lo largo de años y que sirvieron en muchos casos para tener consolas de juego, televisores, acondicionadores de aire, heladeras, podíamos poner agua potable, cloacas y asfalto en esos 4.500 asentamientos informales. Y la respuesta de Adelmo Gavi y Claudio Suchovicki, que además de ser gerente de mercado de capitales, gerente de desarrollo del mercado de capitales, es comunicador y trabajó muchísimo en este canal, era que sí, que no había problema, ¿sí? O sea, ante la mirada absorta de Tajana nos decían, ¿cuánto hace falta? ¿3.000, 4.000 millones de dólares para hacer eso? ¿Se pueden financiar a 5 o 6 años? Lo podemos hacer. El temor reverencial que le tenían los funcionarios kirchneristas a Debido era tan alto, tan alto, tan alto, que teníamos la guita para ponerle agua potable y cloaca al país entero y como la orden no la daba don Julio, no lo hicimos. Y lo absurdo es que lo esté haciendo hoy un gobierno de centroderecha, ¿sí? Y nosotros estemos juzgando a Debido solo por la cuestión criminal. Mi juzgamiento es histórico. Mi juzgamiento es político. ¿Fue una deformación del peronismo para ustedes, los peronistas tradicionales? No, no, de ninguna manera. El kirchnerismo no es una ideología. Es una cosa increíble. Yo lo puedo comparar con Tamerlán, ¿no? Es una cosa de saqueo demencial. Y perdió una oportunidad histórica la Argentina. De 10 años que fuimos ricos, Graña. Los commodities se fueron a las nubes, tenemos que haberlo aprovechado. Lo que acaba de decir el preopinante tiene mucha razón. Más allá de lo criminal, que para eso están los jueces, están las equivocaciones rayanas con la locura, como el tema de yacimientos, como otros temas que lo han hecho. Kirchnerismo no puede ser peronismo, peronismo es otra cosa. Yo no me puedo sentir identificado con los asesinos de Rucci o con los que defienden a los asesinos de Rucci. No me puedo sentir identificado con Kirchnerismo no mandó matar a nadie, ponemos como crimen político así. Se identificaron con ese sector y lo defendieron olvidándose de las víctimas del terrorismo, que es gravísimo. Pero otra cosa gravísima que hicieron es querer confundir a la gente. Desgraciadamente, detrás de la palabra pueblo, que les gusta tanto usar la palabra democracia, se esconden un montón de porquerías. La realidad es que el peronismo se dice que cada cual debe producir por lo menos lo que consume. Y el kirchnerismo nos creó, no solamente los asentamientos que dijo el señor, nos trajo miles y miles de ñoquis, centenares de miles de ñoquis, centenares de miles de millones de planes y no estipuló fuentes de trabajo legítimas. Por eso nos encontramos hoy como estamos. Sí, un núcleo duro de pobreza que nunca bajó del 25. Digamos. Y fíjate vos que estamos en el 2003, creo que teníamos 25.000, desgraciadamente, una cifra altísima igual, de ciudadanos o habitantes en Villa, en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora tienen más de 300.000. Pero el gobierno no logró torcer la tendencia. No, esto va a costar muchísimo. Mirá, yo me conformo con que este gobierno por lo menos pare la caída e indique otro camino. Aparte que partimos de la base de que tenemos que ser un poco más racionales, tenemos un poquito más de educación, un poquito más de cultura, un poquito más de conocer la historia. Es una cosa demencial lo que a veces se encuentra por ahí. Por ejemplo, las ideologías están perimidas. En este momento hacer parámetros de izquierda a derecha es casi ridículo, porque tenemos tanta tecnología que eso está superado ya. La cuestión penal tapó el debate político, digamos, esto que decía, bueno, la gestión de Debido se podría haber debatido políticamente, no solamente en la justicia federal, si invirtieron bien la guita, pero lo penal parece que tapó el debate político. Esto que recién decía Inti, no se construyeron las casas, se dejaron crecer las villas. ¿Sabes qué pasa? ¿Se tapó el debate? No hay debate. No hay debate, porque el debate cuando vos y yo nos sentamos, tratamos de convencernos mutuamente, pero cuando vos y yo nos sentamos y ya tenemos una posición tomada, ya sea de buena fe o de mala fe, por sobornos, por intereses, por partidismo, ya no hay debate. Ahí nadie se mueve un tranco de apoyo de su posición. Por eso hemos convertido el legislativo en una escribanía. Durante años ya es hora que cambiemos eso. Los señores diputados y los señores senadores
deben tener independencia de criterio. No puede ser que solamente corroboren con su firma lo que le está mandando el Ejecutivo. No, y si no hemos hecho federalismo, todavía seguimos teniendo ese sistema donde hay un solo dueño de la caja, que es el presidente. Esto es una monarquía constitucional. Hay un solo dueño de la caja. Hasta que no tengamos otro sistema de coparticipación, donde haya verdadera independencia, y el señor intendente no tenga que arrodillarse ante el gobernador para recibir ayuda, y el señor gobernador no tenga que arrodillarse ante el presidente, esto va a ir muy mal. De nada nos vale este esfuerzo que se está haciendo en este momento. Fíjate vos qué cosa curiosa. Nosotros estamos discutiendo el tema de robos, de un saqueo, o de una coima, o de lo que no se hizo. Y mientras tanto el país trata de recuperar afuera. Por ejemplo, en estos días Macri tiene que estar en el G20. No vaya a hacer cosa que afuera quedemos bien y adentro no hagamos bien los deberes. Quiero escuchar tu opinión sobre algo sobre lo cual viene insistiendo el presidente Macri, que es si existe la mafia de los juicios laborales. Hace algunas semanas me escucharon hablar de la mafia de los juicios laborales. Y algunos dijeron que yo estaba defendiendo a las empresas. Y no es así. Claramente no es así. Estoy defendiendo a los trabajadores. Porque culpa de lo que hacen esas mafias colapsan los fueros laborales, los fueros de justicia laboral. Y se ven teniendo que esperar 3, 4, 5 años para resolver sus demandas. Y también defiendo a esas pymes que quieren y pueden crecer y no lo hacen por el miedo a esa maquinaria perversa de juicios sin razón. La semana pasada me escribió el dueño de una pyme y se los quiero leer. Mauricio, tengo 25 empleados, 7 juicios laborales que los pago como puedo. Les juro que tengo ganas de abrir algo más, de dar trabajo, de darle más a mis empleados. Pero el miedo a sufrir un nuevo juicio laboral, cuya sentencia sea absurda, injusta y superior al nivel económico de mi negocio, hace que simplemente no se me ocurra hacer nada más en mi país. ¿Cómo me puedo quedar de brazos cruzados? ¿Cómo nos podemos quedar de brazos cruzados frente a esto y habiendo tantos argentinos que quieren crecer y no se animan por el miedo a esta minoría de vivos que se lo impiden? ¿Juicios laborales? Yo creo que es una frase que utilizó el presidente o una palabra que utilizó porque es más marketinera, vendedora. Yo no diría una mafia porque no hay una organización, pero hay todo un sistema podrido en el sistema de los pleitos. Aparte, producto de cuestiones endémicas de este país. Nosotros tenemos en este momento creo que algo así de 130.000 abogados, 140.000 abogados. O sea, cada 400 habitantes tenemos un abogado o menos de 400 habitantes. ¿Sabes cuántos hay en Austria? Uno cada 6.000 habitantes. Entonces esos tipos tienen que hacer algo. O sea, el empleado público soñó que te hacen juicio por cualquier cosa. Pero lo peor, que Mauricio no lo dijo, yo tenía que haberlo dicho. Pero claro, él está en otras posiciones, tiene otras preocupaciones también, no puede ver todo. El problema no es solamente que se quede sin trabajo, ya es el perjuicio que reciben al comienzo. Te voy a contar una historia que es facilísima de entender para el público. Al tipo viene y le llenan la cabeza, le hacen una liquidación. Obviamente la liquidación se la agrandan. Como viste los partilleros truchos que vienen y te dicen que tu departamento vale 100 y vale 50. Entonces le dice, no, vos te dijeron vos malas tenés cosas, que reclamar esto. tengo que reclamar más. Y después resulta que le dice que tiene que reclamar 100, termina arreglando por 30 y al obrero le dan 10 y ellos se llevan 20. Con eso tenemos que acabar, con ese problema, con esa plus petitio. Y aparte también es una política de Estado que tienen que hacer todos los partidos. Pero todo esconde en la cabeza. Vos como sindicalista de un gremio que tiene sobre todo pymes, porque los restaurantes son pymes. Hablando, mirá. ¿Alentar los juicios en el sindicato? Nosotros tenemos un montón de juicios. Por empezar, tratamos de solucionarlo lo que podemos. Pero aparte pasa una cosa muy sencilla. Acá se ha puesto la cosa como si fuera una especie de canibalismo empresario. Tenemos empresarios ladrones, como tienen todos los sectores, empresarios corruptos, empresarios muy malas personas. Pero la mayoría de los empresarios no quiere echar a nadie, al contrario. Quiere tomar más gente, porque eso significa que está vendiendo más, que está laburando mejor. Y en cuanto a mi gremio, que no es un gremio automático, es un gremio complejo, con problemas de personalidad, no existe eso. ¿Sabes lo que te cuesta encontrar un cocinero bueno? ¿Sabes lo que te cuesta conseguir un parrillero como la gente?
Y el que lo tiene, ¿te crees que lo quiere echar? ¿Sabes cuánto sale hoy conseguir, digamos, un buen recepcionista? Que te tiene que hablar 3 o 4 idiomas. El personal es muy valioso. Es muy valioso para desprenderse. Cuando vos ves que hay una desprotección o una persecución, estás viendo ya un mal empresario, un pésimo empresario, que es tonto aparte. Porque lo ideal en nuestro negocio es que tengamos mejor personal. Porque aparte, si a vos el mozo que te atiende mal, con desprecio, con rabia, bueno, va más a ese lugar. ¿Vos justificás ahí el despido? No, yo creo que, aparte hay otra equivocación. Producto también, muchas veces los periodistas. ¿Te perdimos nosotros? No, Rolando, no. Es que a veces se largan a opinar sin saber. Entonces yo veo que por ahí hacen esa huelga y donde veo un montón de tipos que no tienen nada que ver con ese gremio. Se van y se cuelan. Y aparecen con bandera de los partidos, que no tienen nada que ver en un conflicto laboral. Pero te voy a decir por qué, y ese detalle tan sencillo. A veces confunden los periodistas. Yo escuché respecto a un conflicto que los tipos estaban cortando ahí el obelisco. Y decían la fuente de trabajo y patatín, patatá, lo de siempre, ¿no? Es natural. Pero el periodista no tiene claro el concepto. La ley argentina, la legislación argentina, no prohíbe el despido. Ni de la embarazada, ni del delegado, ni de nadie. Lo que hace es tarifarlo. Lo que hace te dice, sí, vos despediste a una embarazada, tenés que pagar el doble, triple, cuádruple, quíntuple, y tenés que pagar esto y lo demás allá. Pero de ninguna manera. Ahora, los que creen que eso se puede revertir, tenemos que revertir la Constitución. Primero cambiar la Constitución y cambiar el sentido del derecho de propiedad. ¿Entendés? La ley lo dice, no puede despedir. Dice, si despide, póngase. Dante, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, como siempre. Vamos a empezar a hablar de estadísticas de criminalidad. Después de mucho tiempo han vuelto las estadísticas. Ahora las estadísticas sobre inseguridad las maneja el INDEC. En el conjunto de los 29 delitos que mide esta encuesta, nosotros tenemos una baja del 6% de todos los delitos en el país. Del 2015 al 2016, es decir, tomando el 2015 como la base que nosotros pudimos reconstruir de las estadísticas, hemos disminuido en todo el país un 6% los delitos. Claro que extraño suena escuchar en la Argentina, hemos disminuido los delitos, ¿no? Uno piensa inmediatamente en Aníbal Fernández diciendo, bueno, la inseguridad es una sensación, aunque después el propio Aníbal dice que eso fue una malinterpretación, una tergiversación del diario La Nación. Pero claro, en un contexto como el argentino, donde permanentemente tenemos noticias de aumento de secuestros express, y hay que decir que bajó el delito. Pero esto es lo que están diciendo las estadísticas del INDEC. Y también hay que decir que el kirchnerismo se negaba sistemáticamente a difundir estadísticas a partir del Estado, del Poder Ejecutivo, sobre inseguridad. Las pocas estadísticas que habían provenían de las procuraciones provinciales, eran como estadísticas dispersas. Le voy a preguntar aquí al doctor Detti, ¿qué opina de estas estadísticas? ¿Les cree, no les cree? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. Mira, en principio todavía no está publicado el detalle. No está publicado el detalle. Está publicado el anuncio. Después hay que ver el detalle y cómo se compone. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, con respecto al delito de narcotráfico, entre el 2014 y 2015, que se publicó, si bien dijeron que en 2014 tuvieron que reconstruirlo, uno no entiende si se secuestró 1.737 kilos de cocaína en todo el país, o es 1.737.000. O sea, así como te lo digo, o sea, sí, acá tenés la estadística publicada que está hoy día en la página del Ministerio. Estamos jodidos otra vez, estamos con el problema de las estadísticas también acá. O sea, es un dato positivo desde 2009 que no había datos a nivel nacional. Sí. Digamos, es a favor. Bien. Segundo dato, la Procuración de la Corte dio a conocer de la provincia de Buenos Aires. Sí hubo, de 2008 a esta parte que no había. Sí. 2009 fue el último año. La Procuración de la Corte de la provincia de Buenos Aires dio a conocer siempre los datos de las fiscalías. Y esos iban increciendo. Año a año se incrementaba el delito. Esto está en contrapartida, en contraposición de esa circunstancia. Y todavía falta la letra chica. ¿Sí? Hay que ver dicha circunstancia. Recordemos otra cuestión. Son delitos sobre denuncias. Claro, pero también el propio estudio dice que hay un bajísimo índice de denuncias. Exactamente. Con lo cual, ¿qué es lo que no se denuncia? Fíjate la explicación que dan, por ejemplo, el último informe publicado, el 2015, dice:
Asimismo, un aumento en las incautaciones de cocaína puede ser el producto de un aumento de la magnitud verdadera del narcotráfico para este tipo de droga. O una mayor eficiencia en el decomiso. Porque en la droga te dice, sí, el decomiso siempre es marihuana. Por ejemplo, éxtasis prácticamente no se secuestró, que son las drogas de diseño, que es la clase pudiente. O un aumento de las denuncias de traficantes por parte de la población, porque sufren. O un aumento del esfuerzo de la policía en la lucha contra el narcotráfico. O sea, puede ser cualquier cosa. Pero ahí yo me quiero detener porque uno de los casos que se citan es la baja del delito en la Ciudad de Buenos Aires y en particular en lugares como la Villa 31. Juan Romero es delegado justamente de la Villa 31. ¿Y amigo, bajó ahí la cosa o no? El delito sigue exactamente como cuando estábamos. Lo único que sí tenemos que agradecer que ha bajado el índice de homicidio. Pero el delito sigue exactamente igual y la venta de drogas sigue exactamente igual. Bueno, hace poco, la semana pasada, detuvieron al Rey León, que le llamaban ahí en la Villa 31, uno de los dealers. Sí, y bueno, pero seguimos exactamente igual, es decir... ¿A pesar de la urbanización? ¿O del comienzo de urbanización? No, a ver, eso cabe destacar que gracias a eso hay cosas que no se están viendo y el tema de... Cuando decimos el tema del homicidio, que ha bajado mucho el índice, porque realmente antes teníamos que contarlo como en el verano pasado, que eran 7 por semana. ¿7 homicidios por semana? Sí, realmente tenemos que decir ahora, en lo que va del año, tenemos, no sé si dos homicidios, con que tenga que ver algo que ver con el narcotráfico o el delito. Sí existe, el tema del delito por la venta de drogas es impresionante. El homicidio sí bajó muchísimo, gracias a Dios. Gracias a Dios. El tema de urbanización tiene mucho que ver. ¿Pero no baja la venta de droga? No, la venta de droga no. Vos pedís dulce leche, creo que no hay, pero droga hay por todos lados. O sea, hay menos competencia y se pelean menos, ¿sería? Sí, yo creo que ya no se compra pan en la Villa 31, pero sí droga. No, pero digamos, la baja de homicidio, ¿tiene que ver porque hay menos guerras? Es que yo creo que han atacado de una forma, creo que coordinada, y han desbaratado algunas bandas que han sido de las propulsoras. Sí, que sean ajuste de cuenta. Pero es lo que yo digo, a ver, hicieron este operativo en la 1114, primero lo hicieron en la Villa 31, fue muy bueno, y encontraron la semejante cantidad que encontraron en la 1114, pero encontraron mucha marihuana, menos lo que es cocaína, pero esto no debe parar, y quiero... pararme acá para resaltar. ¿Te recordás que nosotros trajimos una nota acá para mostrarle a la ministra Patricia Bullrich de que le pedíamos que hicieran operativos sorpresivos en la noche? Tengo que agradecérselo realmente porque... ¿Te dieron bola? Sí, apareció un escáner a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, en el medio, adentro. Muy bueno. Es decir, yo no le tengo que enseñar cómo hacer el trabajo de seguridad a una ministra ni a la policía. Pero esa es la única forma de desbaratar, ¿sí? De que vos vayas estar en el tema y sorprender. Claro, pero no quiero un punto fijo acá. Policía, muñequito de torta no queremos. ¿Sí? En distintos horarios, en distintos días, ¿sí? Que aparezca el escáner. Claro. Néstor. Muy lejos estoy yo de hablar de la sensación de inseguridad, pero tengo aquí conmigo el informe que publicaba el Instituto de Investigaciones, que dependía hasta fines de 2014 de la Corte Suprema y hoy depende del Consejo de la Magistratura. Este informe habla de 2013 en toda Capital Federal de 176 homicidios. El 75% corresponde a la región sur, Flores 27, Barracas 22, Villa Lugano 19 ¿Eso de qué año es, entonces, y Soldado 13. Este es 2013. Los números se mantienen más o menos constantes. Habla de 176 homicidios en todo el ámbito de la Capital Federal. Me sorprende la cifra. Pero ¿sabes lo que pasa, Néstor? ¿Me permitís? Sí, Y ahora ¿y ahora cuánto están dando? Las cifras son más o menos, suben un 1, un 2% para arriba o para abajo, pero son valores constantes. No hay un despegue, un crecimiento sideral. Y no lo hubo en los años que no hubo, en 2014 2015. No lo hubo desde que se hizo esto, se empezó a hacer en el año 2010. Desde ahí en adelante no ha habido una alteración mayúscula en los índices de homicidios. Perdón, ¿incluye doloso y culposo? Incluye solo homicidios dolosos, homicidios violentos. Lo que pasa también hay que tener en cuenta, la noticia es el dato y el contexto. Veamos el contexto. Sube el combustible, cae el consumo, el dólar arriba de 17 pesos, Juan lo va a explicar ahora. Hay que dar buenas noticias.
Estamos en ese escenario de hoy se necesitaba alguna buena noticia, probablemente sea esta, que bajó el delito, claro. Prueba dos cosas. Primero, que el delito tiene el delito en caso de homicidio doloso en situación violenta tiene una variable más o menos constante y además que tampoco... Vos decís que concretamente el gobierno salió a forzar alguna buena... Vos fijate, Rolo, decime alguna buena noticia que tenga el gobierno para presentar en estas últimas horas. Bueno, ¿hay alguna buena? Entonces le da la razón a Néstor en lo de debido también, la exageración. Bueno, no sé si lo de debido, le dio la razón, podemos pelear eso si querés, fuera del aire. Pero en este contexto el gobierno necesita buenas noticias. Las últimas mediciones la dieron a Cristina despegándose de Bullrich, lo analizamos ayer y lo estuvimos viendo. E indudablemente el gobierno tiene que salir a marcar la cancha. Trató de salir a marcar la cancha hoy con esto. Veremos la letra chica, como bien dice Odetti, de los números. Emanuel Terrón es hermano de Matías Terrón, asesinado en Avellaneda por delincuentes. ¿Pensás que algo ha mejorado? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Yo considero que no, que sigue siendo constante. La inseguridad es muy difícil de medir en estadísticas, me parece, porque a veces depende de si salió o no salió la bala. En el caso de delito culposo, doloso, que está condenado, estamos tomando las condenas, son crímenes de 7 años atrás, entonces, porque la condena definitiva se produce muchos años después. Mira, hoy antes de venir llamé a una de las madres del Paco, ¿no? Tuve varias reuniones y la verdad que dije, bueno, si se iba a hablar del tema narcotráfico, quería poner esa voz, ¿no? También, de qué es lo que pasa con esos pibes. Y realmente lo que ella me decía es muy difícil decirle a una madre, ¿no? Bajó un 6% la estadística de seguridad, ¿no? Hay menos crímenes, un 4%. ¿Cómo le explicás eso a la familia del policía que fue asesinado? Es el 100%, la estadística de esa persona es el 100%. Entonces uno que camina por la calle sabe que en Avellaneda, en zona sur, en zona norte, en determinados lugares, a las 6 de la mañana no podés tomar un colectivo, porque ya te roban un celular, ¿bien? Que los pibes salen del colegio y están en riesgo, porque andan con celulares. Nosotros cuando éramos chicos íbamos al colegio, no teníamos que nos roben. Pero esa ruta que yo hacía para ir a comer una hamburguesa, hoy no la pueden hacer los pibes que van a mi mismo colegio, donde fui yo. Entonces, la situación es más compleja y es más complicada de lo que era hace años. ¿Bien? Y la verdad es que seguimos combatiendo la inseguridad con herramientas viejas. Por ejemplo, te cuento una anécdota. La semana pasada recibí en mi casa una multa de mi hermano por cruzar un semáforo en rojo en Avellaneda a las 2 de la mañana. Bien, 3.500 pesos. Mi hermano está fallecido. Tengo 8 cámaras de seguridad en el caso de mi hermano. Ninguno detecta la patente. Entonces, digo, me parece que la tecnología tiene que venir también a ayudar a estas cosas. Hubo más interés en cobrar multa que en encontrar al asesino. Efectivamente. Vos fijate lo que son... Bueno, acá analizan continuamente las cámaras. Las cámaras de seguridad no logran leer la patente. Y hoy tenemos este anillo de seguridad que lo celebro, que la verdad que es muy bueno, pero que está anunciado a 400 metros. O sea, parece más... El marketing se está comiendo a la política, digamos, y a las medidas. Y le quita eficiencia. Exactamente. Y más cuestiones tan complejas como son la de la seguridad, ¿no? Que requieren que seamos serios al respecto. Perdón, mira, y con respecto a lo que decía él, con respecto a las multas es para recaudar. Vos fíjate, homicidios dolosos, está, intención de matar. 2.744 homicidios dolosos en el 2015. ¿Sabes cuántos homicidios culposos por accidente de tránsito hay? Y otros hechos, 5.000. Pero sobre todo 3.600 por accidente de tránsito. Ahora, es mucho más difícil encarar, afrontar el trabajo de la psicopatía del criminal asesino, de que tiene voluntad de matar, que simplemente una concientización de seguridad vial. Ahora, no se hace eso, pero se recauda. Ese es el punto. O sea, quiero decir, una muerte es una muerte igual. O sea, si pasa que, ¿qué dice el legislador? Dice, si yo puedo coimear y no salir de caño y nunca me van a agarrar, tenga o no tenga fueros. Pero realmente conducir puedo matar a alguien siempre. Entonces no voy a aplicar pena de prisión para el que conduce ebrio o hablando por teléfono o con estrés o lo que sea. Es simplemente el que quiere matar y que se demuestra. Eso es un dato muy revelador porque estamos hablando de más del doble. O sea, más del doble de los homicidios culposos que son muertes, en definitiva. Sí, mata más gente los autos que las pistolas. Que en general no van a la cárcel. Y es mucho más fácil de luchar, de combatir con eso, porque se concientiza a la gente de una manera mucho más fácil o aumentando las multas. Aprovecho que te tengo acá, Manuel. Mañana se va a discutir la ley de ejecución penal, o sea, esta que discutimos siempre de cómo terminan saliendo los presos
estos mecanismos mágicos por los cuales los presos vuelven a la calle sin haber pagado la condena. Exactamente. A partir de mañana se hicieron algunas modificaciones en senadores, se quitó el homicidio simple, lo que se discute es la modificación de la 24660, que es la que limita las excarcelaciones. En estos casos queremos ser muy claros y explicar que es una de las leyes que... Perdón, la libertad anticipada. Exactamente. Ahí está. Pues excarcelaciones cuando estás procesado y todavía no te condena. Exactamente. No, entonces, lo que queremos destacar es que esto se va a limitar para reincidentes, asesinos y violadores, ¿bien? Y no afecta a los actuales condenados. ¿Eso qué quiere decir? Se empieza... Exactamente. Para que, esto porque hubo mucho intento de motín en el fin de año en las cárceles. Aparte lo dice la ley penal. No puede ser retroactiva un agravamiento de la ley penal. Las garantías constitucionales se están cumpliendo, aunque reclaman eso en las cárceles, realmente parece que piensan salir para volver a entrar. ¿Creemos que es lo único que hay que hacer? No. Porque la verdad que las cárceles que tenemos hoy, con el costo que tenemos hoy... O sea, a partir de la sanción de la ley en las nuevas condenas, aquellos que tengan condena por violación, homicidio o... Homicidio doloso. Eso la cumple completa. Exactamente, la cumple completa. De pe a pa. Ahora, yo pregunto una cosa, porque yo he planteado siempre mi postura respecto a eso, ya que estás vos trabajando en las comisiones. Yo pregunto, si a uno le dan 6 meses de prisión, le dan 5 años de prisión, le dan 10 o 20 años de prisión, y la cárcel debe tener una función resociabilizadora. O sea, en definitiva, vos, una persona tenés... en definitiva enjaulada, es para prepararla para que luego cuando salga en libertad no vuelva a cometer la misma conducta antisocial. Entonces la pregunta mía es esta. Yo acompañaría que se limiten, que se suspendan, que se supriman todas las libertades anticipadas. Si te dan 5 años es porque un juez dijo que hace falta 5 años que estés en prisión para resocializarte. ¿Por qué no vamos a decir, no hacemos desaparecer todas las libertades y que si tenés 6 años... cumpla 6 años. Si tenés 6 meses, 6 meses. Y si tenés 10 años, 10 años. Para todos los delitos. ¿Por qué solamente para algunos delitos? Mira, yo voy un poquito más allá de eso y te digo que me parece que hay que dar determinadas discusiones que todavía no están dadas. Y es respecto de si para determinados delitos existe o no la reinserción. Si estamos capacitados nosotros, no solo con el sistema actual, sino con determinados sistemas de reinserción para reinsertar a una persona en la sociedad. Los violadores, sobre todo, ¿no? Los violadores y... Siempre hacen foco en los violadores. Vamos a casos más claros también. Por ejemplo, y no quiero ser morboso, es la realidad. Un señor le dice, soy de Denor, de Desur, golpean a la puerta, le pegan con una plancha a una señora, a una abuela, le roban la jubilación, ya no es nada, o sea, lo que le quede para comprar y la otra con el cable de la plancha. Aunque no la maten, le arruinaron la vida. Exactamente, a ese tipo, ¿lo podés reinsertar en la sociedad? ¿Estamos capacitados? La verdad es que, por ejemplo, yo me enteré... Pero hay personas que por hurto entran 7 veces a la cárcel y nunca hacen nada. Quiero decir, ¿por qué dividimos unos con otros? O sea, nosotros como Estado, digamos, ¿no? Como Estado decimos, ¿sabes qué? No podemos cumplir con la ley. Para estos delitos, que no sabemos explicar por qué para esto no podemos aplicar la ley, y aunque tampoco la aplicamos para los otros, pero a estos elegimos que no haya libertad anticipada, no vaya adaptándose al medio libre, y en definitiva teniendo un vínculo con la sociedad. Pero eso es sentido común también, porque son más peligrosos para la sociedad. ¿Te puedo comentar algo? ¿Son más peligrosos para la sociedad? Pero una persona que maneja y mata. Es que lo que estás haciendo es un sofisma. No, es un ver, sofisma. Bueno, te estás abusando de un principio constitucional para retorcerlo y hacer un sofisma. Es obvio que un violador es más peligroso que un chorro que razonó de alguna manera que tenía que salir a robar. Saquemos al violador. No, ¿por qué saquemos al violador? No, porque él acaba de decir una persona que va a robar con una plancha y un tipo que le pega a un viejo es un soberano hijo de puta. Hay que protegerse de él y tenerlo lo más tiempo preso posible. Mira, los chicos que iban en picadas en Vicente López hace 3 o 4 meses, que iban en picadas los 3 y mataron a 2 maestras, ¿por qué no están presos estos tipos? Porque ahí hay un problema, me parece... meter en cana eso, sacar a los violadores. No, yo digo, vamos todos, ninguno. Porque hay una preparación para salir a robar, hay un grado de plan. Son 2 tipos de delito diferentes. Hay un grado de planificación. Diferente, no menos grave uno que otro, el tipo que sale a buscar diferente. gente para robar, insisto, como me agarraron a mí, 3 hijos de puta, y cuando la nena en brazos, salió a buscarme. Entonces, el tipo que pisa a otro, será un hijo de puta, pero no sale a buscar a alguien a quien pisar. Mira, en los últimos años... Hay una diferencia. Y vos sabés bien que eso es la intención. Pero la ley, ya sé que la intención y la faz dolosa. Lo que digo es que la ley ya lo divide. Dice, el que lo hace intencionalmente tiene una pena más grave, porque hay que tratarlo mejor, mucho más tiempo, que una persona que lo hace sin querer. Lo que digo es, si en la cárcel hoy en día ya se ha demostrado de que no funciona para el que lo hace sin querer o lo hace queriendo, ¿por qué decir estas personas merecen
un egreso anticipado, si igual sale sin tratamiento y el otro no. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no le cumple todo el mundo Porque la cárcel? son más peligrosos. No, ¿sabés por qué? Porque todos vamos a la cárcel. Pero, ¿cómo sabés quién es más peligroso? Porque es obvio, porque cometió un delito mucho peor. Es obvio. Eso es un sofisma, jurídico. Pero si vos sabés es que el punto que los abogados se apartan del sentido común. Pero si vos sabés que te mamás y salís a tomar algo con tus amigos y vas con auto y atropellás a alguien, listo, viejo, vos sabías que podías hacer esto. Antes de salir a tomar con el auto. Podemos resolverlo. Algo que dijiste que me dejó preocupado. Cuando estabas hablando de la posibilidad, sobre todo porque vos trabajás en comisiones que están pensando esto legislativamente. Cuando vos necesitas la definición de quién puede ser resociabilizado, readaptado y quién no puede serlo. Con el que no puede serlo, ¿qué hacemos? ¿Instauramos la pena de muerte? Bueno, te doy un ejemplo. No, te doy un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero ahora sí tiene que estar aislado. Lo que pasa es que hay tratamientos de salud mental que no se están haciendo en las cárceles. Es muy claro que es el delito de terrorismo. El delito de terrorismo en muchos países es cadena perpetua, más los que tienen el problema del terrorismo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ideológica ahí. Entonces, es el mismo tratamiento que se le tiene que dar a delitos en los cuales, a ver, cuando vos aislás a una persona de la sociedad, la aislás porque está produciendo un daño, la va a producir durante determinado tiempo. Si el sistema penitenciario, bueno, eso es un punto aparte y me parece que es una discusión aparte y sabemos que no funciona. Ahora, yo creo que las garantías... Pero está dentro de la ley de ejecución penal. Perfecto. Si no hablamos del servicio penitenciario en una ley de ejecución penal, por eso hay que hablar de todo. Por eso hay que hablar de todo, pero no quiero mezclarlo porque me parece que tenemos que dar una discusión clara y tiene que quedar claro este tema. Ahora, en el caso de las garantías constitucionales no están para garantizar impunidad. ¿Bien? Que es lo que decía Rolando Reyes. No están para garantizar impunidad. Que es en muchos casos la tergiversación que se le dio en estos últimos años. ¿Bien? Entonces decís, bueno, se le están violando garantías, pobre persona. Bueno, no. Ahora otra vez veíamos al pibe este que lo filmaron. Tremendo asesino. Estamos hablando de un terrible asesino. El asesino del policía este en Wilde. Uno de los últimos casos. Era un pollito mojado en la cama tapado. Entonces, ese pibe sale de caño, te arruina la vida. En el caso, por ejemplo, y te voy a dar el ejemplo de mi hermano, uno de los asesinos de mi hermano estaba con libertad condicional. Estaba con una condicional. ¿Y el Estado qué garantizó? ¿La vida de tu hermano? No. No. Porque cuando salen en libertad condicional o cuando salen con en libertad completa, en vez de el Estado seguirlo y hacerle un seguimiento para ver qué es lo que hace, cómo se va a ganar la vida, no, lo soltamos. Y te doy un dato estadístico. ¿Sabés quién es el que tiene que hacer el control? El patronato deliberado. El patronato deliberado, para controlar a 48.000 personas, repito, tiene 700 personas. Muchachos, muchas gracias por venir. Ahora vamos a empezar a hablar de economía y ahí lo tenemos a Juan Enrique, que tiene los datos económicos, porque hemos descubierto que la economía está tan loca en este país mientras crece el dólar, mientras se aumenta la nafta. Hemos descubierto que es más barato, muchachos, viajar en avión a Rosario o a Córdoba que viajar en remis desde Ezeiza. ¿O no, Juan? Claro, Rolando, pero bueno, antes de hablar de lo que sale viajar a Ezeiza en remis o tomarte un avión de Ezeiza a un destino de cabotaje en la República Argentina, vamos a hablar un poquito del dólar. Fue el tema del día. Tocó los 17 pesos y vos sabés, Rolo, que todos los días decimos que el dólar es barato, no es competitivo, pero el dólar está siempre en el mismo lugar. Lo que sucede es que hay muchos pesos que se quieren transformar en dólares, tal vez por incertidumbre electoral, seguramente porque se desarman posiciones, porque en la última renovación del EVAX hubo 122.000 millones de pesos que quedaron libres en el mercado y por ahí quieren ir al dólar. Acá tenemos, mirá, el águila americana tirando de la soga. Estamos hablando de 17 pesos con 15. Y acá tenemos a Mundialito. ¿Te acordás del Mundial 78? No sé, yo era muy chico, creo. Yo también. Tirando de la soga. ¿Por qué te puse a Mundialito? Porque por esta época, por el año 75, Argentina debía 4.500 millones. Al 83 debía 50.000. Y acá fue donde la clase media empezó a valer las propiedades en dólares, empezó a mirar el dólar, empezó a ver que el dólar era una herramienta de cuidar sus ahorros. Y en esta soga, en todos estos años, yo lo que te quiero mostrar, que el dólar de equilibrio a mí me da 24 pesos. No quiere decir que yo quiera que el dólar esté en esa cotización. Lo que sucede, si vos tomás el dólar de 16 pesos de marzo del año 2016 y le pones la inflación, te da 24. Claro, lo que pasa es que si el dólar se fuera a 24 ahora, esto genera un efecto espiral en la inflación actual. Ahí está, mirá. El precio del dólar es un precio, no es un precio más en la economía, es un precio muy importante. Vos sabés que el 70% de los insumos en la industria dependen del dólar. Pero mirá, acá te voy a mostrar claramente, esto es la convertibilidad.
Cuando hay estabilidad, mira, y es barato acá, dólar barato 1 a 1, hay estabilidad, la economía crece. O cuando el dólar comienza a ser barato, por distintas causas, por la inflación, también la economía crece. El año 2010 fue cuando la economía más creció, porque el dólar comenzaba a ser barato. ¿Qué te quiero decir con eso, Rolo? Que 17,15... el gobierno está dejando que suba un poco, lo está manejando. Recordá que aumentó el combustible y a los chacareros, al agro, eso le aumenta los costos. Si vos no le das un dólar más caro y se pone complicada la economía del sector exportador argentino, yo creo que el gobierno, haciendo este juego, la oferta y demanda, está dejando que el dólar se ajuste un poquito. Se lo voy a preguntar a Fausto Spotorno, que es economista. ¿Están dejando subir el dólar? Mira, en realidad el gobierno no ha intervenido mucho en el mercado cambiario desde que empezó. Hubo una intervención el año pasado, pero después casi no ha tocado mucho el tipo de cambio. Se ha comprado y vendido, pero no para intervenir el tipo de cambio. Pero es verdad que el dólar ha venido subiendo desde mayo más o menos y no le viene tan mal a la economía, ¿no? Porque estaba más bien Pero barato. ¿eso no dispara la inflación también? Bueno, digo, depende. Aumente la nafta, digo, ¿cómo cortar la espiral, no? Como toda Donde acá respuesta tenemos tantos reflejos inflacionarios que... Mira, como toda respuesta de economistas, depende. Sí. ¿Por qué depende? El dólar es un precio de un instrumento financiero, ¿tá? Como todo instrumento financiero tiene volatilidad. Y como todo precio en Argentina tiende a subir, ¿no? Entonces, hay una tendencia de fondo del dólar a subir, pero también es un instrumento con volatilidad. Entonces, ¿este precio de hoy es pura tendencia o es volatilidad? Y esa es la duda que vamos a descubrir en algunas semanas, ¿no? No, es que yo creo que en el largo plazo, coincido con Juan, conviene que el dólar esté un poco más alto porque si no la economía argentina es inviable. Sí. Conviene traer las cosas de afuera, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, en el corto plazo, frente a una elección, te empieza a temblar todo el mundo. Bueno, pero, a ver, Argentina desde el 2000, desde que salió del cepo hasta acá, tuviste 4 eventos de salto del tipo de cambio. Uno fue, la mayoría externos, fue con Dilma en abril del año pasado. Después, cuando salió lo del Brexit, también el dólar saltó y después se acomodó. También saltó cuando ganó Trump, que había mucha desconfianza, el dólar saltó. Duró casi 3 semanas arriba y después empezó a estabilizarse. Y ahora esta última suba. Y en los 3 periodos duró 3 semanas, subió un poco, se asustamos todos y después se estabilizó y bajó. Digo esto porque no hay que asustarse con la volatilidad. Es un instrumento financiero y hoy el Banco Central no está... ¿Yo pensás que puede bajar? Yo creo que puede estabilizarse y bajar en algún momento incluso. Aquí quiero sumar a Leandro Santoro, candidato a legislador porteño de Unidad Ciudadana. ¿Cómo ves lo que está pasando? Bueno, digamos que todo lo que decía recién el compañero es cierto. Lo que pasa es que la diferencia en esta ocasión es que en la región no se modificó el tipo de cambio. Yo creo que el gobierno no tiene confianza. Digamos, el problema es una falta de confianza del gobierno. Por eso los agroexportadores no liquidan. También me parece que se generaron ellos solos un corset y una complicación cuando dijeron que la calificadora de riesgo Morgan Stanley le iba a cambiar, le iba a pasar de mercado a mercado emergente. No, igual me quiero detener en lo de los agroexportadores. Digo que ahí no hay simpatía ideológica. Digamos, se lo hacían al kirchnerismo y se lo están poniendo bueno, lo que pasa es que cuando vos... Por más que era su candidato. Pero cuando vos desregulás... Acá se dio una situación paradigmática en la Argentina de Macri, que fue que modificaron el tipo de cambio y quitaron retenciones. Y después desregularon todos los mecanismos de intervención de la economía, tanto en el sector financiero como en la economía real. Pero ellos lo ven como algo bueno. Bueno, está bien. Lo que pasa es que ellos ven como algo bueno porque para ellos la redistribución del ingreso progresivo no es un objetivo, porque para ellos la creación de empleo no es un objetivo. Acá todas las variables económicas, Rolo, agregale esto que tenés déficit fiscal y déficit comercial. Proceso de endeudamiento acelerado. Los dólares que estás pidiendo los vas a tener que devolver. ¿Ese doble déficit es un mal síntoma? El déficit fiscal, sí. El déficit fiscal es ¿A ustedes los economistas los inquieta eso? Y sí, porque Argentina, todas las crisis económicas que tuvo Argentina fueron por déficit fiscal. Argentina no tuvo crisisfinanciera.com o subprime. Absolutamente todas las crisis financieras argentinas fueron causadas por el Estado. Por excesivo déficit fiscal. Y la verdad es que cuando uno mira el déficit fiscal que tiene hoy Argentina, son 6 puntos del producto, 5,5 de la nación, más 1,5, 2 del Banco Central, más 1 de la provincia, estamos hablando de cerca de 8 puntos del PBI. Y el déficit comercial también. Bueno, la Argentina, que se supone que era un país, o sea, no hay exportación y tampoco hay auge de consumo. El déficit comercial, en realidad el déficit comercial es un síntoma. Es el síntoma de la entrada de capitales.
Y la entrada de capital es producto del déficit fiscal. O sea, el gobierno... Sí, que necesita la tarjeta. Por eso digo, ojo, el déficit comercial acá en este caso es un síntoma. El Banco Central está entrando dólares para financiar el déficit fiscal, muchos dólares. En 2016 entraron casi 30.000 millones de dólares, de los cuales 28.500 fueron para financiar el déficit fiscal del Estado. Y eso genera un exceso de dólares en el mercado y por lo tanto un déficit. Quiero que recordemos una frase de Alfonso Prat-Gay cuando era ministro de Economía. ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hace las cosas mal. El precio máximo para el dólar se disparó a 15,65. Anda dando vueltas un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Como dijiste, no es verdad. No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Lo que son las campañas, ¿eh? Cuántas cosas se dicen en Bueno, campaña. lo decía en noviembre, era para diciembre. Bueno, Indudablemente este gobierno roba el pronóstico, eso no hay duda. Rolando, insisto con el dólar de 16 pesos de marzo del año 2016. Si a eso le sumás la inflación, que de marzo del 2000 a hoy es el 50%, eso sería hoy un dólar de 24 pesos, más allá que lo que decía Prat-Gay en ese momento. El problema fue la inflación, el aumento de todos los precios, Sí, y la inflación, menos el del dólar. La inflación y yo te diría la falta de oferta, o digamos, empieza a haber una serie de distorsiones que en la vida cotidiana se traducen en cosas como la que vas a contar ahora, ¿no? Que es más barato viajar ahora en avión a Rosario o a Córdoba que viajar en remis a Ezeiza, estamos todos locos. Mira, Rolo, vos vas a Ezeiza con el auto, con el auto, no me acuerdo cómo se llamaba, me olvidé. Pedro Bello, querido Pedro Bello. Mira, yo era muy chico, no había nacido cuando daban ese dibujito. Vas a Ezeiza con el auto de Pedro Bello porque vas en un remis de alta gama, 1.400 pesos. Pero igual, 650 pesos en un taxi de noche, 570 pesos en un Trebuca taxi en el de... gasolero te cobra más barato. Ahora, Rolo, ahora, volar, sí que vas con el avión del profesor Lokovich. Porque realmente esto de low cost, de compartir, digamos, las líneas aéreas, bajar costos, hacer tickets más baratos, seguramente esto de bajar costos... Está bien, por una vez baja algo en la Argentina. Sí, Rolo, el asunto es que no bajan los remises. Rolo, esto de pisar los precios justamente cuando estás en el aire, bueno, genera esto. Fíjate el precio promedio. Te estoy hablando de ir a Ezeiza en automóvil y volar a estos destinos. Rosario, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Salta. Fíjate el promedio. Pero que el vuelo sea más barato está bueno, Juan. 900... Mirá, te digo realmente, si vos promediás volar o estar con los pies sobre la tierra en 950 pesos, y yo me quedo... A Inti le encantan estas posturas, estas postales de locura económica. Yo tengo una idea, a ver, primero quería retomar algo de lo que se decía recién y de lo que dijo antes él, que es para después, ¿no? El déficit no hace falta, ¿eh? Es muy importante, después volvamos, ahora vamos a viajar un poquitito, pero el déficit es innecesario. Hay una incomprensión por parte del gobierno que cree que para darle al progresismo, digamos, la leche, necesita déficit fiscal. Lo que necesita es ponerle crédito para generar riqueza estructural a 4.500 barrios de la República Argentina y hacer 1 millón de viviendas. Eso no cuesta un mango. Eso para quedarme con lo anterior. Después, respecto de esto que decía antes Juan y del tema de los viajes, me parece que el punto es nos tenemos que replantear qué son los servicios públicos en la Argentina, porque no lo tenemos claro. O sea, este delirio de que tomar un auto e irte a Ezeiza, ¿sí? ¿Cuánto cuesta el peaje hoy en día para ir a zona norte, Juan? Y está 50 pesos, 50 mangos. 50 mangos. 50 mangos, un peaje. 50 mangos de ida y si no me equivoco, si vas según con el horario, cosito, 34, 35. Sí, pero con 100 mangos de vuelta. Yo tengo una pregunta que si las autopistas, digamos, tienen un horario pico, es una pregunta, ¿no? Pregunta bien tonta. Si las autopistas tienen un horario pico en el cual, como todo el mundo va para allá, te cobran doble, ¿por qué no es gratis ir al revés? O sea, yo siempre me pregunto, ¿por qué no es gratis salir de la capital a la mañana? Y nunca encontré un funcionario que me pueda dar una respuesta. Porque se No, pierde una estructura de negocio. No, porque nunca ningún funcionario... Yo te voy a ser totalmente franco, Rolando. La Argentina se tiene que replantear quiénes son los funcionarios.
el 80% de los funcionarios no saben de su laburo. Es en serio. Yo que, digamos, consultora tecnopolítica, ¿qué trata de articular? Saber técnico con saber político. El 80% de los tipos que toman decisiones en este país, en los últimos 30 gobiernos, no tuvo la más pálida idea de qué cuerno tiene que hacer. Porque fue a la escuela con uno, estudió con otro, es sobrino de tal o cual y no saben. Entonces, pero de verdad nos tenemos que replantear esto, ¿eh? Bueno, pero eso a veces termina en un discurso antipolítica. No, no es un... Al contrario, me parece que es un discurso que tiene que asumir una necesidad concreta de nuestra patria, que es que tiene que empezar a existir la tecnopolítica. O sea, tipos que más allá de que vengan de extracción radical, peronista, progresista o conservadora, de que sean un poco más socialistas, un poco más liberales, está bien de algo. en energía. No, para mí Aranguren es un muy buen funcionario de una petrolera que cuando va al Estado le falta tecnopolítica. Quiero un poquito volver a la cuestión de los desfasajes de precios. Hay cosas que no cierran por ningún lado en la foto de la economía de hoy. Sí. ¿Un remis más caro que un avión? Mira, a ver, en este caso hay que ver cómo explicarlo, pero también es cierto. Es que el problema es si lo tenemos que empezar a explicar, estamos jodidos. No, pero pregunta, ¿puede ser que estén haciendo dumping? ¿Las low cost? Habrá que ver. Para quedarse con la ruta. Todavía no, pero muy probable que sea el camino. Lo que pasa es que también hay un tema, voy a dar un ejemplo simplemente. ¿Cuánto tiempo? No, yo quiero seguridad. Pero que haya un sistema integrado, porque si vos le das las rutas comerciales más rentables a estas empresas que son amigas del gobierno, ¿no es cierto? Y después le tirás a la empresa. Lapa iba por 50 mangos a Córdoba. Bueno, después de financiarse el sistema. Volvamos a los costos. Hay que conocer bien los costos, porque, por ejemplo, ¿cuántas horas de trabajo hombre te lleva un viaje a Rosario de una persona, del piloto, de los dos pilotos, y cuántas de un remisero? Y llevarte a 6 en algún momento. Por ahí pierde más tiempo el remisero que el piloto, ¿no? Pero más allá de eso hay que ver los costos, realmente cuáles son, desconozco los costos. Lo que sí está claro es que, sacando estos precios, en la economía argentina hubo una distorsión de precios fenomenal. Se distorsionaron precios dramáticamente y todavía estamos acomodándonos a eso. Teníamos un país donde, por ejemplo, todavía los electrónicos son muy caros, mucho más caros que en el resto del mundo. Y teníamos tarifas mucho más baratas que el resto. La ropa. La ropa está carísima. Sí, carísimo y tarifas todavía muy baratas. Si vos haces cualquier relación en cualquier momento, ¿cuántas horas de electricidad te sale un celular? Vas a ver que en Argentina está muy distorsionado. Lo tengo amordazado, Leandro. Todo eso implica acomodar precios relativos, que todavía se están acomodando y todavía faltan acomodar. El principal precio que está distorsionado en Argentina es el salario. Este es el punto. Lo que hubo acá fue un shock redistributivo en el sentido inverso, de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? La gente perdió poder adquisitivo, eso frenó el consumo y estamos viendo pero los empresarios dicen que los costos salariales son $2. A ver, para. Con gasto público alto, los salarios reales van a ser bajos. Cuando vos hablas con los empresarios, es una relación económica bastante... Depende, y obviamente depende con quién hable. No es lo mismo hablar con un empresario pyme, para el cual, digamos, el salario forma parte también de su demanda, que para hablar con un empresario, por ejemplo, del sector financiero o de las eléctricas o de las agroexportadoras, para los cuales el salario es un costo más. Entonces, el punto acá me parece es el proyecto de país. O sea, el desarrollo implica crecimiento con distribución. Acá que haya crecimiento del PBI no garantiza nada. Durante los 90 hubo crecimiento del PBI, bajaron los salarios, desregularon todo, flexibilización laboral, toda la carpeta de reforma que tiene Macri en carpeta, que anuncia por el diario La Nación, que va a ser si gana las elecciones de octubre, las aplicó el turco. ¿Cuál fue la consecuencia? Hubo crecimiento. Vos mirás los números fríos de la economía y hubo un crecimiento del PBI. También hubo crecimiento de la desocupación. Y de la deuda. Bueno, entonces el punto es cómo... A ver, lo que me parece insólito, vos hablabas recién de una tecnopolítica. Esta es la única tecnopolítica ineficiente que hay. Pues este es un gobierno de derecha que ni siquiera es eficiente. La derecha que te dice, yo voy a hacer una sociedad más desigual, pero voy a garantizar eficiencia. Estos tipos generan una sociedad desigual. Encima son ineficientes y no consiguen ni siquiera el respaldo del círculo rojo, que es lo que estamos viendo acá. Por eso yo digo que me parece que hay que asumir que el mismo quilombo lo tienen todos los partidos políticos y todas las corrientes. Estoy totalmente de acuerdo con que el PRO tiene un quilombo tecnopolítico total, pero también lo tiene el Frente para la Victoria. Esa es por lo menos mi opinión. Y el Frente Renovador también. Yo creo que cada uno piensa lo que piensa, esa es mi opinión. Digamos, fuera de esto, a ver, vos recién decías algo que es interesante. Decís, el salario está depreciado.
Lo que está re claro es que en la Argentina el pueblo consume poca riqueza y vive pobremente, no hay ninguna duda. Ahora, lo único que yo creo que vale la pena rescatar es que si vos en un país en donde aumentás los salarios, mandás a la gente a una cadena de electrodomésticos a comprar chucherías importadas, el famoso círculo de que el consumo te determina la inversión y la producción no pasa. Entonces, me parece que es muy profundo lo que hay que reflexionar, porque ponerle guita en el bolsillo a la gente durante los últimos años del kirchnerismo... No hay ahorro, no hay consumo inteligente. La gente no solamente dejó de comprar televisores, dejó de comprar leche y carne. Entonces, ¿viste? Ahí me parece que tu análisis hace agua. No, porque, no, digamos, en términos fríos, eso pasó. No, se derrumbó el consumo de leche y de carne. No, eso no lo niego ni de casualidad, al contrario, me parece gravísimo. Por supuesto, yo consumo leche maternal. Por supuesto. Peor todavía. Pero lo que te digo es que creo que el problema en la Argentina pasa fundamentalmente por cómo garantizás un plan productivo. Quería contar una ridiculez divertidísima para... ¿Qué es la tecnopolítica? Vos tenés un problema muy grave que Argentina importa energía. Por lo tanto, la energía, el pueblo la paga, pero además el país la tiene que compensar en términos de balanza. Si vos vas hoy al Banco Nación y pedís un crédito para hacer una vivienda de poliuretano expandido, ¿sí? No te lo dan. Te lo dan de ladrillo que consume 7 veces más energía que una de poliuretano. Y vos decís, ¿pero somos tan tarados los argentinos? Sí. Y te digo que ¿Pero eso... es taradez o poder de lobby? Rolando, vos por ahí creés que poder de lobby, yo lo que creo es que es pero también hay taradez. intereses. Pero es taradez porque... Esos son intereses. Pero, Este perdón, gobierno defiende interés. Pero es interés de todos. Yo entiendo lo que decís. Yo tengo un amigo que trabaja en un proyecto así. No te creas, no estoy del todo de acuerdo. No estoy del todo de Muchachos, acuerdo. les agradezco el debate y que hayan venido. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.